vamos a sumergirnos de lleno en el guión de Ferria, un mundo que nos presentan como forjado en polvo mineral y sobre todo en opresión corporativa. Vamos a analizar juntos estas primeras páginas para descubrir cómo se va construyendo esta epopeya de ciencia ficción. Una historia bastante sombría, desde sus paisajes más desolados hasta los héroes que, se niegan a ser olvidados. La historia nos sitúa de inmediato en la inmensidad del espacio y lo hace con una frase que ya nos pone en alerta. Desde la órbita, Ferria parecía un mundo ordinario. Es una apertura muy clásica que ya te establece un tono de misterio, porque claro, ya sabemos que lo que parece simple desde lejos, casi nunca lo es cuando te acercas. Y con eso, entramos de lleno en el capítulo 1. El título, la verdad, no deja lugar a dudas sobre la identidad de este mundo, tierra de minerales. O sea, aquí, la propia tierra no es un hogar, es un recurso. Todo, absolutamente todo, gira en torno a la extracción. La primera imagen que nos describen es fría, distante. No es una nave de exploración ni de aventura, es una nave comercial, un símbolo de pura industria. El guión nos está diciendo que el espacio, aquí, no es una frontera de descubrimiento, sino simplemente una ruta de comercio. Y aquí la tenemos, la primera descripción de Ferria. El lenguaje es potentísimo, venas abiertas. No nos hablan de un mundo vivo y vibrante, sino de un cuerpo herido, desangrado por la explotación. Una imagen súper visceral que define el tono desde el primer momento. Al bajar a la superficie, la imagen se vuelve todavía más desoladora si cabe. Es un mundo industrializado hasta el extremo, donde la propia atmósfera está contaminada. Las torres de extracción no son monumentos al progreso para nada. Se alzan como lápidas, dominando un paisaje sin vida. Pero aquí, justo aquí, el guión introduce un contraste que es fundamental. A pesar de esa desolación exterior, hay vida. Una sociedad completa que palpita bajo la superficie, oculta, ignorada por todos aquellos que solo ven el planeta como un recurso que explotar. Y de repente, pasamos de la crudeza de Ferria a la pulcritud estéril de Aternium. Este es el centro del poder. Y fijaos cómo se reduce Ferria a una simple designación alfanumérica. No es un mundo con una sociedad, no, es un activo en una base de datos. Este diálogo es que es escalofriante por la frialdad que desprende. Para la Confederación, los habitantes, sus luchas, esa sociedad que nos dicen que palpita bajo tierra, nada de eso importa. Solo los números, la productividad. Es la deshumanización hecha burocracia, pura y dura. Volvemos a Ferria y se refuerza todavía más la idea de un entorno antinatural. Es que ni siquiera la luz del sol es auténtica. El propio nombre del sol, Forja, es una metáfora perfecta del carácter industrial e implacable de este mundo. Un detalle brillante de construcción de mundo, la verdad. La descripción de la ciudad principal, Talos, es brutal. El guión vuelve a usar la imagen de la violencia contra el planeta. Si Ferria tenía venas abiertas, su capital es directamente una herida abierta. No es un hogar, es una cicatriz permanente. Nos vamos adentrando en el centro neurálgico. Y no es una plaza, no es un parque, es un agujero, un abismo, literal y figurado, que se traga la vida y los recursos. El corazón industrial y ensordecedor de toda la colonia. En medio de todo ese caos industrial, una voz de mando. Aquí no hay espacio para la humanidad, solo para la eficiencia. El ritmo de la producción es lo único que importa. Es un mantra constante que empuja a los trabajadores hasta el límite. Y aquí, por fin, conocemos a nuestro protagonista. Se nos presenta en su entorno, descendiendo a las minas. El guión lo distingue del resto no por su físico, sino por su mirada intensa. Hay algo diferente en él, ¿verdad? Una chispa en medio de toda esa fatiga general. El primer diálogo que le dirigen a Eiran viene de la experiencia, de un minero veterano que parece que ya lo ha visto todo. Es una forma de medir al recién llegado, de ponerlo a prueba. Casi un rito de paso en este entorno tan hostil. La respuesta de Eiran es clave. Es corta, es segura. No es un novato asustado. A pesar de su juventud, ya conoce este mundo y sus peligros, y se ha ganado el derecho a afirmarlo con esa rotundidad. Y aquí llega el tresagio. Una frase muy críptica que nos dice dos cosas. Que este lugar es más peligroso de lo normal y que Eiran podría tener una habilidad especial para escuchar. El guión ya está sembrando la semilla de lo que hace único a nuestro protagonista. Ahora vemos a Eiran en su elemento. No es solo otro minero en la cadena de producción, no, tiene un rol técnico. El guión destaca esa familiaridad que tiene con los túneles y la maquinaria, subrayando una competencia que va mucho más allá de la fuerza bruta. Pues aquí se confirma. La habilidad de Eiran no es algo místico, sino una sensibilidad extrema,
Una conexión casi simbiótica con su entorno, que ha forjado con la experiencia. Es capaz de percibir lo que la tecnología no puede. Es la intuición humana superando a la máquina. Esta imagen es increíblemente potente. Es un momento de pura concentración, casi como una meditación en medio de ese infierno industrial. Es el acto de un artesano, de alguien que entiende su oficio a un nivel mucho más profundo, más íntimo. Y de nuevo, el contraste. Saltamos de esa conexión íntima de Eiran con la roca a la exigencia fría del supervisor Keller. Las vidas y la seguridad son secundarias. Lo importante son las cuotas de producción. El conflicto central de la historia queda con esto perfectamente establecido. Ahora se nos presenta a otro personaje fundamental, Lyra, la madre de Eiran. Su descripción ya nos habla de resiliencia y de respeto. Camina por un entorno opresivo, pero ella no parece oprimida. Es una figura de fortaleza silenciosa. Aquí vemos a Lyra en acción. Su clínica es clandestina, lo que es en sí mismo un acto de resistencia silenciosa, y su frase final es toda una declaración de principios que choca, de frente, con la filosofía de la Confederación. Ella pone la vida por delante de los beneficios, siempre. Eiran vuelve de la mina y su primera preocupación es un problema de seguridad. Él no se desconecta. Su trabajo es su vida y la vida de su gente. Esto establece un conflicto que, seguramente explotará más adelante. El capítulo se cierra volviendo a una perspectiva más amplia. Esta narración subraya el aislamiento y la insignificancia de Ferria para el resto del universo. Son invisibles, simples cifras en un informe, lo que hace que su lucha sea todavía más desesperada y al mismo tiempo más heroica. Y la línea final nos deja con la promesa de un cambio inminente. La habilidad de Eiran no es solo técnica, está evolucionando, se está convirtiendo en una conciencia social. Ya no solo escucha la roca, ahora empieza a escuchar a su gente. El despertar por fin ha comenzado. Y con esa promesa de un despertar, el guión nos lleva directos al capítulo 2, El joven de la mina. Después de establecer el gran conflicto, ahora la historia se va a enfocar de nuevo en Eiran, para mostrarnos cómo esa habilidad única que tiene se manifiesta en su rutina diaria. El segundo capítulo arranca con la rutina, un nuevo día en las minas. Vemos a Eiran preparándose, y el guión nos destaca lo meticuloso que es. Cada comprobación, cada ajuste, demuestra una profesionalidad que lo distingue del resto. Marken, el coordinador de turno, le llama, y su tono, aunque es profesional, denota una preocupación que está ahí, implícita. No llama a cualquiera, no. Llama a Eiran, demostrando que confía en su juicio para algo que podría ser realmente serio. De nuevo, la respuesta de Eiran, directa, eficiente. No hay ni un atisbo de vacilación. Esto muestra su fiabilidad y la confianza mutua que existe entre él y los mineros veteranos, una confianza que, claro, se ha forjado en las profundidades. Y ojo con esto, porque es un detalle crucial. Lo que de verdad diferencia a Eiran no es solo su habilidad, es su humanidad. Él ve a los mineros como personas, no como números o como compañeros anónimos. Es un pequeño acto de rebelión contra esa mentalidad corporativa de la Confederación. Esta breve interacción tiene muchísima miga. Refuerza el papel vital de Lyra en la comunidad y al mismo tiempo critica sutilmente a la Confederación por darles maquinaria que daña a sus propios trabajadores. La salud obrera para ellos es algo secundario. Aquí se empieza a construir la tensión del capítulo. La luz ámbar es una señal de advertencia universal, la conocemos todos, y la reacción de Eiran al ver los datos en su terminal nos confirma que el problema es más grave de lo que parecía en un principio. El peligro es real. Y con solo 3 palabras, la amenaza se vuelve tangible. Lo que podría haber sido un simple fallo técnico menor se revela como un peligro estructural. Este es el punto de no retorno de la escena, el momento exacto en que la rutina se rompe por completo. Y aquí es donde nuestro vistazo al guión se detiene, justo en el precipicio de la crisis. En medio de un peligro que parece inminente, Eiran no entra en pánico. Se convierte en la calma en el ojo del huracán. Este momento cristaliza todo lo que hemos aprendido sobre él. Su habilidad no es solo técnica, es un ancla de humanidad en un sistema que no tiene ninguna. Y claro, nos deja preguntándonos, ¿puede una sola persona, escuchando los susurros de la roca y de su gente, cambiar el destino de un mundo olvidado? Bueno, pues vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Ferria. Imaginaos un planeta minero, el auténtico motor industrial de la Confederación y el escenario de una historia de lealtad, de poder, de esas decisiones que, lo cambian absolutamente todo. Y todo arranca en la oscuridad, en el túnel E17. Ahí es donde vamos a conocer a nuestro protagonista, Eiran Vasek. Es un ingeniero muy joven y lo que va a hacer ahora mismo ya nos va a contar casi todo sobre quién es y el mundo que le rodea.
Pero a ver, lo que es de verdad fascinante no es solo que sea un genio en lo suyo, sino cómo lo hace. No está, ya sabéis, siguiendo un manual al pie de la letra. ¿Qué va? Es como si estuviera hablando con la propia mina, ¿verdad? Como si le susurrara los ajustes, sintiendo la energía, anticipándose a los puntos críticos con una calma que te deja helado. Es una conexión, casi diría yo, intuitiva. Algo que la tecnología, por muy avanzada que sea, no puede ni soñar con imitar. Y en nada, en apenas 20 minutos, ya está. Trabajo hecho. Esa luz ámbar de advertencia que ponía los pelos de punta vuelve a ser de un verde estable, tranquilizador. Eiran le echa un último vistazo a los parámetros, asiente para sí mismo y listo. Acaba de evitar un desastre. Y no a lo bruto, sino con pura comprensión. Y justo ahí, cuando todo vuelve a la calma, es cuando aparece la otra cara de la moneda, el poder. Una voz rompe el silencio del túnel y Eiran se gira. ¿Y a quién se encuentra? Pues nada menos que a Jared Nexus. Un pez gordo, un supervisor técnico recién llegado de Aeternium, que es como el centro brillante y neurálgico de toda la Confederación. El contraste entre los dos, entre el chico de la mina y el hombre del sistema, es que salta a la vista. La respuesta de Eiran es de una modestia que desarma. Solo rutina. ¿Rutina? Para Nexus esto es de todo menos rutinario. Le deja caer que acaba de evitar una evacuación de 24 horas y que ha hecho el trabajo de un equipo completo él solito. Y aquí está la clave. La primera chispa de verdad. Eiran responde algo que es oro puro. Los protocolos estándar no siempre consideran las particularidades geológicas de Ferria. Esa frase lo es todo. Es el conocimiento de la Tierra contra la burocracia de los despachos. Claro, Nexus se queda totalmente intrigado. Le pregunta de dónde ha salido, dónde se ha formado, porque en su expediente solo pone academia local. Y la respuesta de Eiran es que no es una respuesta, es casi una declaración de principios. Es la filosofía de un planeta entero en una sola frase. Atentos. Aprendo observando, señor. Y Ferria es una excelente maestra si uno sabe escucharla. Brutal. Nexus, claro, ve el potencial, ve el talento en bruto y le pone sobre la mesa la oferta que nadie, pero nadie rechazaría. Un billete para largarse de Ferria, una carrera en una estación orbital, lejos del polvo, lejos del peligro, vamos, la oportunidad de su vida. Y entonces, tras una pausa que se hace eterna, Eiran la rechaza, así, sin más, con unas pocas palabras que sellan su destino. Lo agradezco, señor, pero mi lugar está aquí. Y justo cuando Nexus se marcha, entendemos el porqué de esa decisión. Eiran coge el comunicador, habla con el coordinador de turno y no solo le dice que está todo arreglado, no, va más allá. Recomienda que bajen el ritmo de la perforación para proteger a los demás. Y la respuesta que le dan lo justifica todo. Recibido, Vasek. Y gracias. Hay 40 hombres trabajando en esa sección. Su talento no es un pasaporte para escapar, es un escudo para proteger a su gente. Bueno, pues dejamos atrás el polvo de las minas y nos vamos a un sitio mucho más íntimo, la casa de Eiran. Allí le cuenta a su madre, Laira, la increíble oferta que acaba de rechazar. Y es justo aquí, en esta conversación, donde la historia personal de Eiran va a empezar a enlazarse con algo mucho más grande. La reacción de Laira, su madre, al oír que ha rechazado la oferta, abre una puerta muy interesante, la del misterio de su padre. Es una figura ausente, como una sombra que planea sobre ellos. Laira le dice que su padre habría estado orgulloso de él. Y claro, Eiran aprovecha la oportunidad para volver a preguntar por él, como seguramente ha hecho 1000 veces. Y aquí, atentos, porque la historia da un giro muy potente. Laira le cuenta que su padre se enfrentó exactamente a la misma encrucijada. Intentar cambiar el sistema desde dentro. Tuvo que elegir, como Eiran, entre el poder y lo correcto. ¿Y qué eligió su padre? El poder. Pero la frase con la que cierra Laira es una mezcla de profecía y esperanza que lo cambia todo. Pero tú eres diferente. Hay que quedarse con esto porque va a ser fundamental para todo lo que viene después. Con esa frase resonando en el aire, la escena cambia de forma radical. Dejamos la humilde y polvorienta Ferria y ¡pum!, viajamos al deslumbrante Aeternium, el mismísimo centro del poder. Y aquí, en un despacho que rebosa lujo y opulencia, vamos a conocer al canciller de la Confederación, Darius Marbeck, el hombre que es, en esencia, la personificación del sistema. Vemos a Marbeck analizando los informes de producción de Ferria. Para su asistente, todo perfecto, los números cuadran. Pero Marbeck, que está en la cima del poder, ve más allá. Ve lo que otros ignoran, esas pequeñas irregularidades, esos pequeños signos de descontento que no salen en las estadísticas. Su asistente les resta importancia, pero la respuesta de Marbeck es escalofriante, la verdad, porque demuestra que no ha olvidado de dónde viene. Dice, pero podría convertirse en algo significativo. y esa frase,
Es como una llave que nos abre una puerta al pasado. Viajamos 25 años atrás en el tiempo. Estamos en el mismo despacho, pero el hombre que vemos es un Darius Marbeck mucho más joven, con una mirada llena de idealismo. Está estudiando los mismos informes de Ferria, sí, pero su intención es completamente distinta. El contraste es que es brutal. Vemos al joven Marbeck discutiendo con su supervisor, defendiendo a los trabajadores de Ferria. Él argumenta que si se les tratara como personas y no como números, todo iría mejor. Pero la respuesta de su jefe es la voz del puro cinismo, la voz del sistema. Los números son lo único que importa. Aprende eso o no llegarás lejos. Ese es el momento que define la encrucijada de su vida. Y lo vemos. Vemos a ese joven idealista llegando a Ferria, un planeta mucho más crudo, más salvaje que el que conocemos. Su uniforme está impecable y contrasta un montón con el polvo y la tierra del planeta. Pero es su mirada lo que atrapa, una mirada llena de propósito. Él de verdad creía que podía cambiar las cosas desde dentro. Para intentar entender de verdad Feria, el joven Marbeck se mete en un refugio clandestino, un lugar de los locales. Y allí se cruza con ella. Una joven Lyra Vasek. Su primer contacto está lleno de desconfianza y curiosidad. Ella le suelta: «No pareces un minero». Y en ese preciso instante, dos mundos chocan. La conexión es inmediata, imborrable. Y la conversación sorprendentemente fluye. Él se presenta: «Soy Darius». Y la respuesta de Lyra es la frase que se convertirá en un eco constante en la mente de Marbeck durante décadas. «Y tienes razón, no somos números, somos un pueblo». Es aquí, en este momento, donde nace esa idea, ese idealismo de que el cambio de verdad es posible. Pero Lyra no se lo pone fácil, lo desafía. Le pregunta si de verdad se cree que puede cambiar el sistema. Y la respuesta de él es la de un idealista puro. Tengo que intentarlo, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Pero la réplica de ella es una profecía que va a marcar todo el futuro. Algún día este planeta se levantará. No porque queramos, sino porque no nos dejarán otra opción. Y con esas palabras, volvemos de golpe al presente. El recuerdo se desvanece, pero ha dejado una marca imborrable. Marbeck sigue mirando los mismos informes de Ferria, pero ahora lo entendemos todo. Para él, Ferria no es solo una columna de datos en una pantalla, es algo profundamente personal. Su asistente le pide órdenes. ¿Qué hacemos con Ferria? Y la respuesta de Marbeck después de este viaje al pasado es la de un hombre completamente atrapado. Atrapado entre su yo idealista y su presente de pragmatismo puro. ¿Qué ordena? Incrementar la vigilancia, pero ojo, con discreción, como si intentara evitar la profecía de Lyra, como si quisiera retrasar esa escalada que en el fondo sabe que es inevitable. Y la puntilla final llega cuando su asistente le pregunta qué pasará si la cosa se pone peor. La respuesta de Marbeck es la de un hombre atormentado por su pasado y por el poder que ahora tiene. Entonces tendré que tomar decisiones que preferiría evitar. Y esto, claro, nos deja con la gran pregunta que flota sobre toda esta historia. Cuando un idealista llega al poder, ¿qué se pierde por el camino? ¿Y qué es lo que, a pesar de todo, consigue sobrevivir? Vamos a meternos de lleno en una galaxia en plena guerra, donde un conflicto que lleva décadas, de repente, va a girar en torno a un único y brutal secreto familiar. Esta, claro, es la historia de Ferria. Y aquí tenemos a los dos protagonistas. Por un lado está el canciller Darius Marbeck, el tipo que controla la galaxia con mano de hierro. Y en la otra esquina tenemos a Eiran Vasek, un chaval, un revolucionario, que lo único que quiere es la libertad para su gente. Son enemigos a muerte, claro, pero lo que no saben es que hay algo que los une de una forma que ni se imaginan. Vale, pero ¿por qué están destinados a enfrentarse de una manera tan personal, tan violenta? Pues para entenderlo tenemos que hacer un viaje al pasado del canciller, un pasado que, curiosamente, le conecta directamente con ese planeta que ahora mismo está aplastando. Imagínense, 25 años atrás, Darius Marbeck no era el tirano que conocemos hoy. Para nada, era un joven lleno de ideales, convencido de que podía cambiar las cosas. ¿Y qué le hizo creer eso? Pues el amor. Se enamoró de una mujer de Ferria con un carácter increíble, una fuerza arrolladora, Lyra Vasek. Pero Lyra, que era muy lista, no se lo creía del todo. Era bastante escéptica. Ella sabía algo fundamental, que el sistema es muy difícil de cambiar desde dentro, que tiene una capacidad increíble para corromper hasta a la persona con las mejores intenciones. Y bueno, esa advertencia acabó siendo una profecía de lo más trágica. Al final, Darius eligió el poder, se fue a Eternium y dejó todo atrás, a Ferria, sus promesas y algo más, un secreto que lo iba a cambiar absolutamente todo. Venga, saltamos al presente. Volvemos a Ferria. Y aquí nos encontramos con el hijo de Lyra, Eiran, que está al frente de la rebelión. ¿Y contra quién lucha?
Pues precisamente contra el hombre al que su madre quiso alguna vez. Para Iran, Marbek ni siquiera es una persona real. Es como un fantasma, ¿saben? El símbolo sin cara de todo el sufrimiento de su pueblo. Un tirano que está a años luz de distancia, sentado en un trono. Después de muchísimos años callada, Lyra decide que ya es hora, que Iran tiene que saber la verdad, y es una verdad que lo va a cambiar todo para él, su lucha, quién es, todo. Y la bomba explota. La revelación es brutal. Darius Marbek, el opresor, el tirano, el enemigo número 1 de Irán, es su padre. Y en ese mismo instante, el mundo de Irán se viene abajo. Todo por lo que ha luchado se desmorona. Es que, piénsenlo, ¿cómo sigues luchando contra el monstruo cuando te enteras de que llevas su misma sangre? Entonces, Lyra se lo explica todo. Le cuenta la decisión imposible que tuvo que tomar. Le dice que le ocultó la verdad para protegerle. Pero ojo, no para protegerle del hombre del que se enamoró, sino del monstruo en el que ese hombre se había convertido. Y mientras todo esto pasa en Feria, mientras el universo de Iran se hace pedazos, el destino no para. Los hilos se van moviendo por toda la galaxia hasta llegar, nada menos que al mismísimo centro del poder, al corazón del imperio. Ahora Iran se enfrenta a un dilema imposible. ¿Qué es él? ¿El líder de una rebelión o el hijo de un tirano? Porque la realidad es que la sangre de la persona que más odia corre por sus venas. Y mientras tanto, a miles de años luz en Eternium hay un nombre que no para de resonar en la cabeza del canciller Marbek, Basek. Le suena, es como un eco de un pasado que él pensaba que estaba muerto y encerrado, y ahora de repente ese nombre está al frente de toda la rebelión. Así que empieza a investigar, pide el expediente, nombres, lugares, fechas, y de repente todas las piezas del puzzle encajan con una claridad que da miedo, y una verdad que llevaba más de 20 años enterrada sale a la luz de la forma más brutal. Y ahí, en medio de todo su poder, en el centro de su imperio, el canciller, ese hombre frío, calculador, se rompe. Toda su lógica se desvanece y deja paso a una emoción que pensaba que ya no podía sentir. De golpe es como si la guerra galáctica se parase en seco. La política, la economía, las ideologías, todo eso de repente ya no importa. Queda en un segundo plano frente a esta nueva realidad, que es terrible y muy, muy personal. Lo que era un conflicto entre sistemas, entre mundos, ahora es una guerra familiar. Una guerra de sangre. El futuro de la galaxia ya no depende de flotas de naves o de ejércitos. Depende de lo que pase entre un padre y un hijo. El cara a cara es inevitable, y cuando por fin ocurra, se van a enfrentar a la pregunta del millón. ¿Es posible que el amor, que la sangre, pueda arreglar todo lo que el poder ha roto? ¿O esto solo va a traer más dolor y más muerte? El destino de toda la galaxia, literalmente, pende de un hilo. Bien, pues nuestra historia arranca con un misterio en el mismísimo corazón del poder. En la Cancillería Suprema de Eternium, el canciller Marbek, el hombre que, dirige la galaxia, se obsesiona con un nombre. Un único nombre que aparece en un informe de un planeta minero lejano, Feria. Iran Basek. Y ese nombre es la chispa que está a punto de prenderlo todo. Y claro, la intriga de Marbek se convierte en acción, pero ya, inmediatamente. Usando todo su poder, emite una orden secreta que lo va a cambiar todo. Y ojo a su método, porque es indirecto. Es meticuloso. No pregunta por Iran, no. Pregunta por una mujer llamada Lyra Basek. Investigación personal, código de seguridad alfa. Necesito información completa sobre Lyra Basek, residente de Feria. Expediente completo, incluyendo registros familiares. Y aquí, justo aquí, llega el momento de la verdad. Al revisar los archivos, lo que sacude al canciller no es un plan militar ni una conspiración política. Que va, es un dato simple, personal, una fecha de nacimiento. Y este es el punto de inflexión, el momento exacto en que el líder galáctico se convierte en un hombre que se enfrenta a un pasado que ni siquiera sabía que tenía. Empieza a hacer cálculos mentales, rápido, y sí, los números se encajan, y esa certeza, esa confirmación, le golpea con la fuerza de un meteorito. En ese preciso instante, da igual todo su poder, todo su control, todo se desvanece frente a una verdad tan personal y abrumadora que solo puede desplomarse en su silla. Y es entonces cuando lo oímos. El hombre más poderoso de la Confederación susurra las palabras que lo desarman por completo. Tengo un hijo. Con esta simple frase, el conflicto central de la historia queda grabado en piedra. Un padre y un hijo, separados por la galaxia y por el destino, a punto de colisionar.
Cambiamos de escenario y nos vamos a Ferria, de madrugada. Aquí conocemos al otro protagonista, a Iran. Lo vemos en una conversación con su madre, Lira, que nos revela al momento su conflicto interno. Por un lado, odia al sistema opresor, pero al mismo tiempo, una figura de ese mismo sistema le demostró que el cambio era posible. ¿Mejor? No lo sé. ¿Cómo puede ser posible que el hombre que más odio sea el mismo hombre que me enseñó que el cambio era posible? Que me mostró que incluso dentro del sistema más corrupto pueden existir personas que buscan hacer lo correcto. Pero fracasó. Sí, pero tú no tienes por qué hacerlo. Toda la confusión de Irán se cristaliza en una pregunta clave. Y la respuesta de su madre es fundamental para que entendamos su verdadera motivación. Esto no va de una venganza personal, va de una lucha mucho más grande. Si algún día me enfrento a él, ¿qué se supone que debo sentir? Lo que sea que sientas será correcto. Pero recuerda, no estás luchando contra tu padre, estás luchando por tu pueblo. Con esta nueva determinación, la historia nos sumerge, literalmente, 5 kilómetros bajo tierra. Y aquí vemos el conflicto en acción. Eiran, el ingeniero, detecta un peligro inminente basándose en datos, pero se choca de frente con la negligencia de sus superiores. Es el clásico dilema del individuo contra el sistema. Los números están empeorando. Estas variaciones podrían ser señales tempranas de un colapso mayor. ¿Has informado a los supervisores? 3 veces esta semana. Keller dice que no hay margen para retrasos. Este enfrentamiento con el supervisor Keller lo ilustra a la perfección. Eiran presenta datos, lógica, pero Keller lo despacha, porque está más preocupado por la visita del canciller y la productividad. Su respuesta final, resume la deshumanización de todo el sistema. Supervisor, necesito hablar con usted sobre el sector 7. Si es sobre esas fluctuaciones menores, ya hemos hablado de eso, Vasek. No son menores. Los sensores muestran inestabilidad estructural real. Si seguimos perforando sin reforzar, no hay margen para retrasos, Vasek. La visita del canciller está próxima y necesitamos mostrar productividad óptima. Estamos hablando de vidas humanas, señor. Estamos hablando de cuotas que deben cumplirse. Haz tu trabajo, Vasek. Si tienes miedo, hay otros que pueden tomar tu lugar. Ignorado por sus superiores, Eiran toma una decisión que lo va a definir como líder. En lugar de someterse, elige la desobediencia civil, y su frase se convierte en su mantra, y marca su primer paso como rebelde. Reduzcan la potencia de las perforadoras en este sector. No podemos detenernos, pero podemos minimizar el daño. Y si nos pillan desobedeciendo órdenes, prefiero explicar la desobediencia que explicar una tragedia. A pesar de sus precauciones, el instinto de Eiran le dice que el peligro es inminente. Pasan las horas, la excavadora sigue perforando la roca, y su conexión con el entorno le da la última advertencia. ¡Paren la perforadora! ¿Qué pasa? Algo no está bien. La roca está... Y entonces, un sonido siniestro confirma sus peores temores. La advertencia que nadie escuchó se ha hecho realidad de la forma más violenta que uno puede imaginar. ¡Evacuación! ¡Fuera del túnel ahora! Un estruendo profundo sacude los cimientos de la mina. El suelo tiembla. Es el sonido de la propia montaña reclamando lo que es suyo. Es un colapso mayor. El techo del túnel cede por completo. Rocas gigantescas caen en cascada, aplastando maquinaria y cortando la vida. Es el caos absoluto. Y en medio de la oscuridad y el caos, vemos la verdadera naturaleza de Irán. No huye, se adentra en el peligro para salvar a otros. Por aquí, sigan mi voz. Pero el desastre no ha terminado. Una segunda oleada amenaza con sepultarlo todo. Y su grito no es de pánico, es de sacrificio. ¡Corran! Cuando el polvo empieza a asentarse, la devastación es evidente. La primera pregunta es sobre la escala de la tragedia. Y la mención de que el supervisor Keller está atrapado añade una capa de ironía trágica. El hombre que ignoró las advertencias se ha convertido en una de sus víctimas. Keller sigue ahí dentro. ¿Cuántos más? Al menos 12, tal vez más. En la superficie, el reencuentro con su madre marca un cambio crucial en Eiran. Ya no hay miedo ni duda en su rostro, solo una rabia helada y una certeza terrible. Ya no es una víctima de la tragedia, ahora es el fiscal que busca justicia. ¿Estás herido? Hay hombres atrapados ahí abajo, y esto no fue un accidente. Y entonces llega el número oficial, 14, incluyendo al supervisor. Este número no es solo una estadística. 14 confirmados sin rescatar, incluyendo al supervisor Keller. Como se percibe en la reacción de todos, este número transforma el dolor colectivo en una furia dirigida, dándole a su causa un rostro y un precio. Aprovechando esa furia, Eiran se dirige a los demás supervivientes. Y ya no habla como un ingeniero, habla como un líder. Esto no fue un accidente. Sabían que el túnel era inestable, sabían que esto podía pasar y aún así nos obligaron a seguir perforando.
Y mientras la rebelión nace en el polvo y el dolor, el sistema responde como siempre, con burocracia deshumanizada. El gobernador Beylan reduce la tragedia a un incidente de rutina, asegurando que lo importante, la productividad, no está comprometida. Informe de incidente, sector 7. Colapso estructural durante operaciones de rutina. Investigación en curso. Productividad general no comprometida. En la calma después de la tormenta, Eiran llega a una conclusión fundamental. Ser un buen ingeniero que advierte del peligro ya no es suficiente. Se da cuenta de que para arreglar el problema no puedes simplemente reparar los túneles, debe desafiar al sistema que los rompe. No pudiste salvarlos a todos, sabía que algo iba a pasar. Vi las señales, reporté los riesgos y salvaste a todos los que pudiste. No es suficiente, ya no es suficiente ser solo un ingeniero que repara túneles. Mirando el símbolo de su opresión, Eiran articula la idea central de la futura revolución. Es una promesa de que las víctimas se unirán para convertirse en una fuerza imparable. Si quieren tratarnos como números desechables, es hora de que aprendan que los números pueden sumar una revolución. La tragedia de Ferria no fue un final, sino un principio. Cada vida perdida por la codicia del sistema se ha convertido en una semilla de resistencia. Y en el suelo fértil de la injusticia, esas semillas están a punto de germinar. Y así es como termina este primer acto. Se ha forjado un líder a través de la tragedia y se ha encendido la chispa de una rebelión. La pregunta que esta historia nos plantea es, ¿puede un movimiento nacido del dolor local desafiar realmente a un poder que abarca toda la galaxia? El viaje de Eiran Vasek, desde luego, no ha hecho más que empezar. Todo empezó con el eco de 14 muertes resonando por la ciudad de Talos. Después de un desastre minero que se podría haber evitado, un mundo entero ardía en silencio, consumido por un luto que estaba a punto de convertirse en algo mucho, mucho más grande. Y en Ferria, claro, ese luto se mezcló con décadas de injusticia. La ciudad de Talos, que era el corazón industrial del planeta, era básicamente un polvorín a punto de estallar. La pena por los mineros del sector 7 no es que se estuviera olvidando, no. Se estaba afilando, se estaba transformando en una rabia colectiva que buscaba, desesperadamente, una salida, un objetivo. Vale, vamos a ver cómo toda esa emoción en bruto empieza a tomar forma. La primera etapa de este movimiento no fue nada estratégica, fue puramente visceral. El dolor necesitaba una válvula de escape, y por toda la ciudad, en sótanos, en almacenes abandonados, la gente empezó a reunirse con un objetivo muy simple en la cabeza. Intentemos imaginar el ambiente en esas reuniones clandestinas. Hablamos de mineros, de técnicos, de comerciantes como Selene, gente corriente, unida por una pérdida terrible. Sus primeros planes serán un reflejo directo de esa rabia, sabotajes improvisados, protestas sin ningún tipo de coordinación. Lo único que querían era devolver el golpe, hacer que la Confederación sintiera el mismo dolor que sentían ellos. Pero aquí es donde llega el verdadero punto de inflexión. En medio de todo este caos y este deseo de venganza inmediata, aparece una voz de la razón. Eiran Vasek. Él, como ingeniero que es, entiende perfectamente que las explosiones emocionales, por muy justificadas que estén, no sirven para construir un movimiento que dure. La venganza es un impulso, sí, pero el cambio de verdad necesita una estrategia. Y con esto, el movimiento da un giro de 180 grados. Pasamos de la simple reacción a la acción planificada. No aparece un líder que ofrece más rabia, sino uno que pone sobre la mesa un plan táctico muy claro. La idea ya no era simplemente golpear por golpear, sino desmantelar, pieza a pieza, toda la estructura de poder que los estaba oprimiendo. Esta frase, de verdad, lo cambia absolutamente todo. Es el momento en que la historia de la resistencia deja de ser un grito de dolor para convertirse en un plan con cabeza. Eiran rechaza la acción impulsiva y propone algo inteligente, algo diseñado para explotar las debilidades del enemigo en lugar de chocar de frente contra su fuerza bruta. Y aquí lo tenemos, el plan. Sencillo en apariencia, pero brillante. Eiran identifica los 3 pilares que sostienen el control de la Confederación en Ferrea. Primero, los suministros. Si atacas sus recursos, ahogas su capacidad para operar. Segundo, la información. Si controlas las comunicaciones, controlas lo que la gente piensa. Y tercero, y muy importante, el miedo. Si demuestras que no son invencibles, su autoridad se desmorona. Era, en esencia, una forma de librar una guerra sin tener un ejército. Claro, que un planazo así no sirve de mucho si no tienes a gente unida y comprometida para llevarlo a cabo, ¿verdad? Así que el siguiente paso era crucial. Había que transformar a todos esos grupúsculos llenos de rabia en una resistencia de verdad, unificada. La estrategia era el cerebro, de acuerdo, pero al movimiento le faltaba el corazón, el alma.
No bastaba con darles objetivos tácticos, había que darles algo en lo que creer, un propósito que fuera más allá del simple odio compartido hacia la Confederación. Y aquí vemos cómo construyeron ese corazón. Fíjense, por un lado, la clínica de Lyra Basek, la madre de Eiran, que se convierte en un centro neurálgico para atender a los heridos y para pasarse información de forma segura. Por otro, redescubren una antigua bandera ferriana, un símbolo de su identidad perdida que les da algo por lo que luchar. Y finalmente, un juramento solemne que los une a todos en una causa común. Este juramento es el momento clave, el pegamento que lo une todo. Con estas palabras, Eiran no solo acepta su papel de líder, sino que convierte el propósito del grupo en una promesa poderosa y compartida por todos. Ya no son solo un puñado de rebeldes, ahora son libertadores. Y justo cuando parece que todo está encajando, que la resistencia tiene un plan, un propósito y unidad, ¡boom! El tablero de juego cambia por completo. Una fuerza externa totalmente inesperada entra en escena, elevando las apuestas a un nivel que nadie se esperaba y haciendo que el conflicto se vuelva increíblemente personal. La noticia, como se pueden imaginar, cae como una auténtica bomba. El mismísimo líder de la Confederación, el canciller Marbeck, va a Ferria. Y esto no es una visita diplomática, ni mucho menos. Es una demostración de poder, una declaración de intenciones para reafirmar su control y aplastar esta creciente agitación antes de que se convierta en una rebelión en toda regla. Es que aquí vemos el choque de dos fuerzas totalmente opuestas. Por un lado, una rebelión que están haciendo, organizándose en secreto, construyendo su fuerza desde abajo, en las sombras. Y por el otro, el líder de un imperio galáctico que llega para aplastarla a plena luz del día, usando todo el peso de su autoridad. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Una visita de tan alto nivel, por una simple agitación en una colonia minera, suena un poco desproporcionado. Todo apunta a que aquí hay algo más, un motivo oculto que va mucho más allá de la política o de la producción de minerales. Bueno, pues la primera pista la tenemos aquí. Marbeck no solo viene a Ferria, viene con los deberes hechos. Ha pedido informes detallados sobre los líderes de la resistencia y hay un nombre que se repite en todos ellos: Eiran Basek. El conflicto ya no es solo político, se acaba de volver peligrosamente personal. Y así, de repente, todas las piezas encajan para un final que se prevé explosivo. La lucha ya no es solo política, es un enfrentamiento entre el poder y la rebelión, entre la opresión y la libertad. Y lo más increíble de todo, y esto es algo que ninguno de los dos sabe todavía, es la colisión inevitable entre Darius Marbeck y Eiran Basek, entre un padre y el hijo que nunca supo que tenía. Vamos a sumergirnos hoy en una historia de opresión, de rebelión, en Ferria, un planeta minero que está a punto de estallar. Pero en el centro de todo este conflicto, de esta lucha galáctica, se esconde un secreto increíble. Un padre y un hijo, en bandos opuestos, se dirigen a un enfrentamiento brutal, sin tener ni idea de quién es el otro. Y aquí está el nudo de todo el drama. Por un lado, tenemos a Eiran Basek, un simple ingeniero de minas que se ha convertido en la voz de toda la resistencia. Y al otro, ¿quién está? Pues nada menos que su padre, el canciller Darius Marbeck, el hombre al que han enviado para aplastar precisamente esa rebelión. La ironía es demoledora. Ninguno de los dos sabe la verdad y están en una trayectoria de colisión de la que es imposible escapar. A ver, que quede claro, Eiran Basek, el líder de todo esto, no es el típico guerrero. Su plan no va de bombas ni de pistolas, no. Su arma es otra, es la verdad. Su plan es audaz, sí, pero se basa en un acto de desafío totalmente pacífico, para obligar a la galaxia a mirar, a ver por fin el sufrimiento de Ferria, para demostrar que su gente es mucho más que una cifra en un informe de producción. La estrategia de Eiran es, la verdad, muy inteligente. No busca un golpe de fuerza, sino un golpe de efecto. Primero, la infiltración. Se va a mezclar con la gente como uno más durante la visita oficial del canciller. Segundo, el mensaje. En el momento justo tomará la palabra y lanzará un discurso que haga temblar los cimientos del poder. Y tercero, la jugada maestra, la exposición. Usará los medios de toda la galaxia para que la verdad de Ferria resuene en cada rincón. Esto, más que una guerra, es una partida de ajedrez. Y toda esta filosofía, todo su plan, se puede resumir en una frase que lo dice todo. Él está convencido, se lo juega todo a una sola carta, a que la verdad puede ser mucho más fuerte que las armas. Es un intento de ganar la guerra de la opinión pública antes de que se dispare ni una sola bala. Bueno, pero toda historia tiene dos caras, ¿verdad? Vamos a ver la otra. El canciller Darius Marbeck regresa a Ferria.
25 años después. La versión oficial es que viene a reafirmar el control, pero la realidad, la realidad es mucho más complicada. Es un viaje a un pasado lleno de secretos y a la mujer que amó, Lyra. Lo que no se imagina ni por un segundo es que el líder insurgente al que viene a aplastar es el hijo que nunca supo que tuvo. Y justo aquí es cuando todo da un giro que nadie esperaba. La protesta de Eiran interrumpe la ceremonia. Claro, el comandante local, un tal Beilan, da la orden de avanzar y disolverla por la fuerza. Es el procedimiento estándar, la respuesta de manual que todos esperan. Pero entonces, Marbeck, el supuesto tirano, hace algo impensable. Levanta una mano y para a sus hombres en seco. Espera, quiero escuchar lo que tiene que decir. Esta frase lo cambia absolutamente todo. En ese instante, Marbeck deja de ser el opresor sin más. Algo en la pasión de ese joven rebelde le intriga, le toca una fibra, quizá le recuerda a los ideales que él mismo tuvo que abandonar. En lugar de aplastarlo, decide escuchar. Y con esa decisión, sin saberlo, le está dando una oportunidad a su propio hijo. Pero esa oportunidad, esa pequeña esperanza, se desvanece en un segundo, porque a pesar de la orden directa de Marbeck, el comandante militar local decide actuar por su cuenta. Y lo que Eiran había planeado como una demostración de dignidad se convierte en una auténtica pesadilla. La paz de la plaza se hace añicos y de repente solo hay fuego y caos apoderándose de las calles. La escalada es trágica y sobre todo rapidísima. En cuestión de minutos, la protesta pacífica se ve de frente con un avance de tropas que nadie había autorizado. Luego, sin aviso, el gas lacrimógeno inunda la plaza. Y finalmente, la carga. Soldados con porras eléctricas contra una multitud completamente desarmada. El plan de Eiran se desmorona en medio de la violencia. En medio de todo ese pánico, se oye el grito desesperado de Eiran, que intenta hacerse oír. Intenta salvar su plan, evitar que la brutalidad encuentre una justificación. Pero ya es demasiado tarde. Su llamada a la calma se ahoga entre los gritos de la gente, mientras su protesta pacífica es aplastada sin piedad. Y aquí está la verdadera tragedia. Mientras Eiran intenta detener la violencia desde abajo, Marbeck lo intenta desde arriba, completamente horrorizado. Se da cuenta de que ha perdido el control, de que sus hombres están cometiendo una masacre que él no ha ordenado. Irónicamente, en ese preciso instante, padre e hijo quieren exactamente lo mismo, que la violencia se detenga. Entonces, el momento más devastador de todos se vuelve profundamente personal. Eiran ve a su madre, Lyra, en peligro, se lanza para protegerla, y un soldado lo derriba de un golpe. En ese instante, para él, la línea se ha cruzado. El ataque ya no es político, ahora es personal. Y la sangre derramada en esa plaza sella el destino de Ferria para siempre. El resultado es una catástrofe total, pero no solo por la violencia, sino por un fallo de comunicación garrafal. Eiran, herido y sintiéndose traicionado, cree que el ataque fue una orden directa de Marbeck. Y Marbeck, por su parte, está furioso por una masacre que nunca autorizó. Cualquier posibilidad de entendimiento ha sido destruida, y en su lugar solo queda un abismo de odio. Y así, la tragedia se sella con la ironía más cruel de todas. Eiran, sintiéndose traicionado, abandona la idea de la paz y se prepara para la guerra. Mientras tanto, Marbeck, horrorizado por la violencia, llega a la conclusión totalmente opuesta. La fuerza ha fracasado, es el momento de hablar. En el preciso momento en que el hijo elige la guerra, el padre, por fin, busca la paz. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante inquietante. En un conflicto tan personal, tan enredado en lazos de sangre que ninguno de los dos conoce, ¿es posible que alguien salga victorioso? Cuando la batalla de todo un planeta es en realidad la batalla de una familia, quizá la única certeza es que aquí al final todos tienen algo que perder. A veces, una simple protesta en una plaza puede ser la chispa que lo incendia todo. Hoy vamos a ver justo eso, cómo una manifestación pacífica en el mundo de Ferria acabó convirtiéndose en una auténtica lucha por la libertad. Y todo, absolutamente todo, cambió con una sola frase. Unas pocas palabras que marcaron un antes y un después, convirtiendo a ciudadanos de a pie en soldados y una protesta en una guerra abierta. Vamos a situarnos. Imaginaos una plaza, abarrotada de gente que solo pide un cambio. Y ahora imaginad que la respuesta no son palabras, no es diálogo, sino la fuerza bruta. Así, de esta manera tan cruda, es como arranca todo. En medio de todo ese caos, un simple acto de humanidad, de compasión, se convierte de repente en un objetivo militar. Lyra, que resulta ser la madre del líder de la protesta, Eiran, está atendiendo a un herido, y de pronto se ve en el punto de mira de un soldado. Es un momento que va a cambiarlo absolutamente todo. Y claro, en ese instante no hay estrategia que valga, solo el instinto. Eiran se lanza para proteger a su madre, y su grito de «no»
Bueno, ese grito es, en esencia, el primer disparo no oficial de esta guerra que está a punto de estallar. Pero ojo, que aquí la cosa se complica, porque muy lejos de allí, el canciller Darius Marbeck lo está viendo todo, horrorizado, y da una orden clarísima: detengan el ataque. Pero a pie de calle, su comandante, digamos que tiene otra idea. Y esa desobediencia es la que sella el destino de todos los que están en la plaza. Justo cuando todo parece perdido, cuando la masacre parece inevitable, pasa algo. De repente nos damos cuenta de que la resistencia tenía un plan B, un as bajo la manga. Usan unas distracciones tácticas y consiguen organizar una retirada perfecta. Y ahí es cuando lo entiendes. Esto nunca fue solo una protesta. Era una operación calculada desde el principio. De las cenizas de esa plaza, de ese fuego, nace algo mucho más poderoso que el dolor. Nace un propósito. Toda esa rabia se canaliza, se convierte en estrategia. Y los que sobreviven ya no son manifestantes, ahora son revolucionarios. Los siguientes 3 días son clave. Los que lograron escapar se reagrupan, en secreto, bajo tierra. Y ese shock inicial, ese miedo, se va transformando poco a poco en una determinación de acero. Ya no hay vuelta atrás. Y en el centro de todo esto está Eirán. El caos de la plaza lo ha forjado, lo ha cambiado. Ya no es solo un superviviente, ahora es un líder. Y se presenta con un plan muy audaz, de 3 fases, pensado para una cosa: golpear a la Confederación justo donde más le duele. Pero claro, Eren sabe que una revolución no vive solo de planes y tácticas. Para unir a toda esa gente, a un pueblo que ha estado fracturado durante años, hace falta algo mucho más fuerte. Necesitan un símbolo, algo que les recuerde a todos por qué están luchando. Así que les lanza la pregunta del millón: ¿qué es lo que nos une? Porque él lo tiene claro. Las revoluciones que de verdad funcionan no se basan en odiar al enemigo, sino en amar lo que eres, en tener una identidad común. Y la respuesta no viene de un gran discurso, no. Viene de un objeto del pasado. Es su madre, Lyra, la que da un paso al frente con una reliquia antiquísima, casi un fantasma de la feria que un día fue, y que quizá podría volver a ser. Dentro de esa caja está la bandera original de Ferria. Y no es solo un trozo de tela, es mucho más. Es un recordatorio de quiénes son, de su historia, es casi un mapa de su tierra. Y a partir de este momento va a ser el estandarte de su rebelión. Perfecto, ya tienen un plan en la cabeza y un símbolo en el corazón. La resistencia está lista para pasar a la acción. Dejan atrás la clandestinidad. Es el momento de ejecutar la primera fase. Y su primer golpe no es con armas, para nada. Es un golpe de inteligencia y sigilo. Se mueven como fantasmas dentro de la enorme maquinaria de la Confederación. Consiguen infiltrarse y tomar el control de lo más importante, el centro de comunicaciones del planeta, o sea, su sistema nervioso central. El objetivo aquí es clarísimo. Es una guerra por el relato, por la narrativa. Donde la Confederación los ve como números, como unidades de producción, ellos van a gritar que son un pueblo. Es una batalla de palabras, sí, pero es tan importante como cualquier otra. Y lo hacen. Desde el mismísimo corazón del sistema enemigo, Eiran lanza un mensaje que resuena en cada rincón del planeta. Es un mensaje de puro desafío. Y por primera vez en toda una generación, Ferria vuelve a hablar con una única voz. Este golpe de efecto lo cambia todo. La resistencia deja de ser un simple rumor, un cuento que se susurra en las sombras. Ahora son una fuerza real, tangible. Y Eiran ya no es un manifestante, es la voz de toda una revolución. Misión cumplida. Y con la misma rapidez con la que aparecieron, se esfuman. Vuelven a los túneles, desaparecen. Lo único que dejan atrás es su bandera ondeando y un mensaje que ahora todos han entendido. Podemos golpear donde queramos y cuando queramos. Si nos fijamos, toda esta secuencia es la transformación completa de Eiran. Es brutal. Entró en esa plaza siendo un hijo que solo quería proteger a su madre y ha salido de ella convertido en el líder de un planeta que despierta. Vale, la transmisión ha sido un éxito total, un golpe maestro. Pero la Confederación no se va a quedar de brazos cruzados, y sus refuerzos ya vienen de camino. Así que la gran pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué va a hacer ahora la gente de Ferria? ¿Cómo van a responder a esta llamada a la libertad, que es también una llamada a la guerra? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Imaginaos un remoto mundo minero, Ferria. Allí, un simple acto de desafío, uno solo, acaba de provocar una reacción brutal por parte de una superpotencia galáctica. Esto es lo que vamos a desgranar.
Y aquí tenemos el meollo de la cuestión. Son dos mundos, dos realidades completamente opuestas. Por un lado, Ferria, polvo, opresión, un pueblo que está harto y empieza a despertar. Por el otro, Eternium, la capital de la Confederación, todo pulcro, poderoso, puro cálculo político. Es el choque entre la chispa de la rebelión y, bueno, el martillo que viene a aplastarla. A ver, la resistencia consigue lanzar su mensaje, un grito de libertad que resuena por todo el planeta. ¿Y qué pasa después? Pues no reciben un «vale, hablemos». No, lo que reciben es la respuesta más contundente que se pueda imaginar. Toda la maquinaria de guerra de la Confederación cerniéndose sobre ellos, rápida y brutal. Y ahí están, 3 destructores. No son naves cualquiera, ojo, es la llamada Flota de Pacificación. El nombre ya impone, ¿verdad? Y al mando, un almirante de la línea más dura, Corras. Su objetivo no deja lugar a dudas, es escalofriante. Pero cuidado. Su plan no es reducir Ferria a cenizas. Eso sería demasiado burdo. Y además, las minas son valiosas. No. La misión es mucho más precisa, casi como una operación quirúrgica. Se trata de cortar de raíz la insurgencia, de desmantelar su infraestructura. Van a por sus suministros, sus escondites y, lo más importante, van a por su esperanza. Fijaos en la velocidad de todo esto. Es que es increíble. El primer día, euforia total. La transmisión une a todo el planeta. Pero solo 2 días después, el cielo se oscurece. Llega la flota, y al cuarto día, sin más, empiezan los bombardeos orbitales, precisos, letales. En apenas 96 horas, la esperanza se ha transformado en una lucha desesperada por sobrevivir. Y el precio a pagar es altísimo. Los bombardeos son quirúrgicos, sí, pero el coste humano es devastador. Se quedan sin suministros, sus refugios son aniquilados, la gente tiene que huir a túneles profundos, sin protección. Y se pierden vidas, claro, como la de Tarem, un técnico clave que murió intentando algo tan básico como salvar material médico para su gente. Una tragedia. Uno pensaría que un golpe así hundiría a cualquiera, ¿no? Pues no. Todo lo contrario. El líder de la resistencia, Eiran Basek, lo tiene clarísimo. Y lo dice con estas palabras. Si nos rendimos ahora, sus muertes no significan nada. O sea, lejos de romperles, esta pérdida les da más fuerza, una determinación de acero. Ahora luchan por los que cayeron. Vale, dejamos por un momento el polvo y el caos de Ferria y nos vamos directos al centro del poder, a Eternium. Porque lo que está pasando allí ya ha dejado de ser un problema local en una colonia minera. Esto ha escalado, y mucho. Ahora mismo es una tormenta política en el Gran Consejo, una crisis con todas las letras. ¿Y este gráfico? Bueno, habla por sí solo, ¿eh? Mirad las opciones sobre la mesa en el Gran Consejo. Diplomacia, prácticamente inexistente, nadie la quiere. Seguir con los ataques quirúrgicos tiene algo de apoyo, pero la opción ganadora, por goleada, es la intervención militar total. La línea dura, con gente como el senador Baltren a la cabeza, lo que quiere es una guerra sin cuartel. Quieren aplastar la rebelión y punto. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no todo el mundo está de acuerdo. El mismísimo canciller, Darius Marbeck, se planta. Dice que una guerra total sería un desastre absoluto. ¿Por qué? Pues por varias razones muy lógicas. Primero, adiós a los minerales vitales de Ferria, lo que paralizaría la economía. Y segundo, y quizás más importante, sentaría un precedente terrible. ¿Qué impediría que otros mundos mineros siguieran el ejemplo? Sería un efecto dominó. Y entonces Marvel suelta la bomba. Lanza una frase que lo cambia todo. Dice, no son terroristas. Son ferrianos que han llegado al límite de su paciencia. La Confederación ha fallado en escucharlos. Esto es brutal. El líder de la Confederación no culpa a los rebeldes, se culpa a sí mismo, a su gobierno. Es una admisión de fracaso en toda regla. Y viniendo de quien viene, es algo que nadie se esperaba. Así que la situación es esta. Tienes al líder máximo diciendo una cosa y a prácticamente todo su gobierno pidiendo a gritos la contraria, pidiendo guerra. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué demonios va a hacer Marbeck ahora? ¿Qué carta le queda por jugar? Pues su siguiente movimiento es una auténtica locura, algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto. Primero, rechaza de plano la escalada militar. Segundo, propone enviar una delegación diplomática. Y tercero, y aquí viene lo gordo, anuncia que será él, en persona, quien lidere esas negociaciones. Va a ir a Ferria. Imaginaos la escena. La noticia explota en directo desde el Consejo y la onda expansiva recorre la galaxia entera. Es de esos momentos que lo paran todo. El líder del imperio más poderoso ofreciéndose a sentarse a hablar cara a cara con la gente a la que sus propios generales llaman terroristas. Es impensable. Y claro, esto nos deja a todos con la gran pregunta flotando en el aire.
¿Qué hay detrás de este gesto? ¿Es una oferta de paz sincera? ¿Un intento real de arreglar las cosas? ¿O es Marbeck mucho más astuto de lo que parece? Y esto no es más que la trampa política más peligrosa y brillante de la historia. ¿Un pacificador o un maestro del engaño a punto de dar el jaque mate definitivo? Imaginen el centro neurálgico del poder confederado, un lugar donde cada decisión puede cambiar el destino de billones de personas. Pues bien, hasta allí llegaron las noticias de Ferria y provocaron algo que casi nadie había visto nunca. Pánico. Pánico en los pasillos del poder. Hoy vamos a desgranar justo ese momento, el instante preciso en el que un conflicto en un planeta remoto escala hasta convertirse en una crisis existencial para toda una civilización. Y lo más importante, cómo obliga a su líder, el canciller supremo, a plantearse lo que hasta entonces era impensable, sentarse a negociar con los que llaman insurgentes. Y nos metemos de lleno en la acción. Estamos en la cámara principal del Gran Consejo Confederado. Es un espacio colosal. Está diseñado para que te sientas pequeño, para exaltar el poder del colectivo. A nuestro alrededor, cientos de representantes discuten, gritan casi, mientras unos hologramas gigantes muestran imágenes muy crudas de lo que está pasando en Ferria, disturbios, fuego. La tensión se puede cortar con un cuchillo, es casi palpable. Y claro, como era de esperar, enseguida saltan las voces que piden mano dura. El primero, el senador Valtrén, que llega a golpear su podio con la voz cargada de indignación. Pero ojo, que no está solo. Justo detrás se levanta el almirante Yelbani, que es, vamos, la viva imagen del poder militar de la Confederación. Y lo dice bien claro, la flota galáctica está lista para una intervención completa. Podemos erradicar este problema en cuestión de días si nos da la orden. La presión sobre el canciller Marbeck es brutal. Lo están acorralando para que dé luz verde a una solución rápida y sobre todo muy violenta. Pero Marbeck, que está ahí, en medio de toda esa tormenta política, se mantiene sorprendentemente sereno. Y les lanza una pregunta que cae como una bomba. ¿Erradicar el problema? ¿A qué precio? ¿Convirtiendo Ferria en un cementerio? Les pone sobre la mesa lo que nadie quiere escuchar. Les recuerda que el queridium, que es vital para la Confederación, dejaría de fluir, y que el descontento se podría contagiar a otros mundos como una plaga. Les viene a decir que una victoria militar así en realidad podría ser su mayor derrota estratégica. Casi nada. Y justo ahí, cuando parece que la única opción es la guerra, Marbeck suelta la bomba. Una propuesta que deja la cámara helada, en un silencio de esos que pesan toneladas. Dice, estoy sugiriendo que enviemos una delegación de alto nivel a Ferria, una negociación directa y la encabezaré yo mismo. ¿Se imaginan la escena? La reacción es una explosión, la gente no se lo cree, el senador Valtrén, el mismo de antes, se pone a gritar que es una locura, que el canciller supremo no puede, no debe negociar con rebeldes. En mitad de todo ese caos de los gritos y las acusaciones, una figura se pone en pie, y con su sola presencia consigue que todo el mundo se calle. Es el presidente del Consejo Supremo. Y lo que dice no es una sugerencia, es un ultimátum que va a sellar el destino de esta misión. Le da permiso a Marbeck, sí, pero le pone una condición muy clara. El precio del fracaso es una guerra total, sin matices, sin excepciones. En ese preciso instante se cruza una línea de no retorno. Poco después, vemos a Marbeck caminando por los pasillos privados del Consejo, ya lejos del barullo de la Cámara. Sus asesores, claro, están que se suben por las paredes. Le dicen que se está jugando su carrera, que es un riesgo político inmenso. Pero a él parece que le da igual. Su respuesta es rotunda. Mi carrera no importa si la Confederación se cae a pedazos, Jorben. Y ahí es cuando te das cuenta, aquí hay algo más. Hay una motivación personal que va mucho más allá de la política. Y aquí es donde empezamos a atar cabos. Nos vamos a su despacho privado. Está solo, mirando fijamente las imágenes de ese joven líder de la resistencia. Y de repente da una orden secreta con el código de máxima prioridad. Y lo interesante es que no pide informes militares para preparar una batalla, no. Lo que busca es algo profundamente personal. La habitación se inunda con la luz azulada de los archivos holográficos, datos, nombres, historiales. Y de repente un nombre hace que a Marbeck se le pare el corazón: Lyra Vasek. Sus ojos vuelan sobre los datos, y su mente empieza a conectar los puntos. Nombres de un pasado que creía enterrado con la crisis que tiene entre manos, una crisis que amenaza con devorarlo todo. 22 años. Esa es la edad de Irán, el líder rebelde. Marbeck empieza a hacer cálculos mentales casi sin darse cuenta. Su mente vuela 25 años atrás, a su época en Ferria, a Lyra. Y los números encajan. Encajan con una precisión que da miedo. No puede ser una coincidencia. La revelación le va llegando poco a poco, pero es demoledora. Y al final lo susurra. En el silencio absoluto de su despacho, pronuncia dos palabras que lo cambian absolutamente todo.
Se deja caer en la silla como si lo hubieran golpeado. La verdad, oculta durante más de 20 años, acaba de estallarle en la cara. El líder de la insurrección, su mayor enemigo político, es su hijo, su propia sangre. Lo vemos después en el balcón de su despacho. La capital de la Confederación es un mar de luces a sus pies, pero él se siente más solo que nunca. La misión a Ferry ha cambiado por completo. Ya no va de política ni de salvar la Confederación. Ahora va de su pasado, de sus errores. Y al día siguiente, cuando está en el hangar a punto de partir, su determinación es de acero. Se gira hacia el almirante Yelvan y le dice: «Es hora de que vuelva a casa». Bueno, pues mientras Darius Marbeck viaja por el espacio hacia un destino que es tanto personal como político, la Confederación no se queda de brazos cruzados, ni mucho menos. El cerco sobre Ferria empieza a apretar como un puño de acero. Es la puesta en práctica de la advertencia del presidente: antes de hablar, vamos a demostrar nuestra fuerza. Es una forma de presionar a la resistencia para que llegue a la mesa de negociación, si es que llega, en una posición de debilidad. Y ahora cambiamos de escenario. Nos vamos bajo tierra al centro de mando de la resistencia. Allí, la noticia de la flota confederada cae como una auténtica losa. Selene, una de las líderes, informa de la que se les viene encima, y las cifras son para echarse a temblar. Como dice Marken, un veterano con 1000 batallas a sus espaldas, tienen suficiente potencia de fuego como para convertir la superficie del planeta en cristal. La amenaza no es perder la guerra, es la aniquilación total. Mientras tanto, en la superficie, el gobernador Beilan, el hombre de la Confederación en Ferria, pone en marcha su plan de asedio. Es un plan metódico, frío y sobre todo cruel. Los pasos son de manual: sellar la ciudad, fortificar los puestos de control, vigilar los túneles. Pero es el cuarto paso el que nos revela de qué pasta está hecho este hombre. Cuando un subordinado le expresa su preocupación por la falta de comida para los civiles, Beilan responde sin inmutarse: «El hambre es un excelente motivador. Ya verás cómo los entregan ellos mismos». Y lo peor es que la estrategia de Beilan funciona. La presión dentro de los refugios de la resistencia se vuelve insoportable. Lyra Basek, la madre de Eiran, llega con noticias devastadoras del hospital de campaña. La gente está al límite. Empiezan a oírse susurros, gente que habla de rendirse a cambio de comida para sus hijos. Todo el movimiento, todo lo que han construido con tanto sacrificio, empieza a agrietarse desde dentro. Y el arma que lo está rompiendo es la más vieja y efectiva de todas: el hambre. Y es aquí donde vemos cómo dos caminos, dos destinos, están a punto de chocar. Por un lado, en una nave de lujo viaja Marbeck, un padre impulsado por un secreto recién descubierto que busca enmendar el pasado. Y por otro, en los oscuros túneles de Ferria, está Eiran, un hijo aplastado por el peso del liderazgo, que se ve obligado a considerar el diálogo para intentar salvar el futuro de su gente. La situación es tan crítica que convocan una reunión de emergencia. Las opciones se acaban. La desesperación crece. Y entonces, Eiran, el líder radical, el que siempre ha apostado por la lucha, pronuncia las palabras que nadie, absolutamente nadie, esperaba oír de su boca. Sugiere hacer algo que va en contra de toda su filosofía. No habla de rendirse. Habla de negociar, de utilizar el diálogo como un arma más, quizá la última que les queda, antes de que sea demasiado tarde. Pero claro, las cosas nunca son tan sencillas. Justo cuando esa pequeña puerta al diálogo parece abrirse, llega otra noticia terrible. Un equipo que intentaba conseguir suministros ha caído en una emboscada. Una emboscada perfecta. Han capturado a 3 de los suyos. Y lo peor no es eso. Lo peor es lo que dice Selene. Conocían nuestras rutas. Alguien de dentro nos está traicionando. Ahora, a la desesperación, se le suma la peor de las plagas, la desconfianza. El momento clave, el verdadero punto de inflexión para Eiran, llega en una conversación a solas con su madre. Lyra, que está en primera línea viendo el sufrimiento de la gente, le mira a los ojos y le dice: «Hijo, esto no puede seguir así. La gente está sufriendo de verdad mientras nosotros jugamos a la guerra». Esas palabras, tan directas, tan cargadas de realidad, son las que terminan de romper algo dentro de Eiran. Se da cuenta de que la lucha ya no es un ideal romántico, se ha convertido en una carga imposible de soportar para su gente. Y con esa conversación todavía resonando en su cabeza, Eiran toma la decisión final, reúne a su gente y da la orden. Con una firmeza que sorprende a todos, dice: «Envíen un mensaje a la Confederación, díganles que estamos dispuestos a hablar». Y que quede claro, no es una rendición, es un movimiento de ajedrez, un cambio total en las reglas del juego. Es su última carta para evitar la aniquilación total. Y el mensaje llega. A bordo de su nave, a años luz de distancia, Marbeck lo recibe.
y su reacción es una mezcla de alivio y de un vértigo casi físico. Acepta la propuesta al instante. Su consejero, Horben, siempre cauto, le advierte de que podría ser una trampa. Pero la respuesta de Marbeck lo dice todo. Revela la verdadera razón de este viaje. Ya no va de política, va de redención. Así que al final, el cerco militar ha funcionado. Ha forzado una confrontación, sí, pero no la que todos esperaban. Una que ninguno de los dos bandos buscaba realmente, pero que el destino, o el azar, ha hecho completamente inevitable. Padre e hijo. Están a punto de verse las caras, sin saber que el mismo lazo de sangre que los une es el que los ha puesto en bandos opuestos. Y la pregunta que nos queda flotando, la gran pregunta es, ¿puede un secreto de familia ser la clave para salvar un mundo? ¿O será, por el contrario, la chispa que lo haga estallar todo por los aires? Estamos ante una rebelión que está a punto de quebrarse. La victoria, o el colapso total, dependen de una sola decisión. En este momento, que es súper crítico, con la tensión por las nubes y dos mundos a punto de chocar, vamos a analizar a fondo ese punto de inflexión, el que lo va a cambiar absolutamente todo. Y todo converge en un solo lugar, el polvoriento planeta de Ferria. Aquí se juntan tres historias. Por un lado, un asedio brutal. Por otro, la decisión desesperada de un líder rebelde. Y para rematar, el regreso de un canciller que viene, literalmente, a enfrentarse con su propio pasado. La colisión de estos tres mundos, como ya se pueden imaginar, lo va a cambiar todo. Venga, vamos a ello. Ok, para entender de verdad la magnitud de esta crisis, lo primero es poner los pies en el suelo, ¿no? Ver qué está pasando sobre el terreno. Y es que Ferria no solo está en guerra, está literalmente al borde del abismo. El cerco se va cerrando más y más y la situación es desesperada, tanto en lo militar como, y esto es clave, en lo humanitario. A ver, que quede claro, la Confederación no se anda con chiquitas. Han triplicado las patrullas, han sellado todos los accesos a la ciudad y sus drones lo vigilan absolutamente todo. Mientras tanto, ¿qué pasa con la gente? Pues que los refugios, las raciones dan para una semana, con suerte. Los niños empiezan a enfermar y para colmo, cada vez que la resistencia intenta algo, cada incursión acaba en una emboscada. Está claro, ¿no? La estrategia que tenían hasta ahora sencillamente ya no funciona. Y claro, esta presión, que es totalmente asfixiante, obliga a la cúpula rebelde a mover ficha, a tomar una decisión. Ha llegado el momento de cambiar de estrategia. Y no un cambio cualquiera, uno que es absolutamente radical. Y aquí entra en juego una voz muy importante, la de la madre del líder, que le dice: «Hijo, esto no puede continuar. La gente sufre mientras nosotros jugamos al gato y el ratón». Estas palabras, lo resumen todo, ¿verdad? El coste humano de este conflicto. No estamos hablando de una decisión estratégica fría, en un despacho. No. Esto es una súplica desesperada para que pare el sufrimiento de su gente. Y claro, esto pone al líder de la rebelión, a Eiran Basek, entre la espada y la pared. Se enfrenta a un dilema imposible. A ver, ¿qué haces? ¿Sigues luchando una guerra que sabes que no puedes ganar, mientras ves cómo tu gente se muere de hambre? ¿O te la juegas? Lo arriesgas todo en un campo de batalla totalmente nuevo. Pues bien, Eiran toma una decisión, una que es increíblemente arriesgada, sí, pero también necesaria. Decide abandonar la lucha armada y proponer un diálogo directo con el enemigo. Pensemos un momento en esto. Es un movimiento que muchísimos de los suyos podrían ver como una debilidad, como una traición incluso, pero para él es la única esperanza que les queda. Pero ojo, que esto no se confunda con una rendición. Para nada. Es un giro estratégico en toda regla. Significa sacar la lucha de los túneles y de las calles y llevarla a otro sitio, a la mesa de negociaciones. Un tablero de juego diferente, donde quizá, solo quizá, tengan alguna oportunidad de ganar. Y ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Miremos al otro lado del conflicto. Porque el líder de la Confederación, para sorpresa de absolutamente todos, también hace un movimiento totalmente inesperado. No envía a un general que va. Decide ir él, en persona. Hablemos del canciller Marbeck, porque este hombre ha sufrido una transformación brutal. Ya no queda nada de aquel supervisor idealista que estuvo destinado en Ferria hace años. Ahora es un líder pragmático, duro, y está regresando justo al lugar donde forjó su carrera y donde dejó atrás un pasado muy doloroso. Un pasado que, por cierto, está a punto de plantársele cara a cara en la forma de su mayor adversario. Y aquí viene lo más increíble. Para el hombre que ahora mismo está asediando el planeta, Ferria nunca fue territorio hostil. Fue su hogar. O sea, esto no es solo un activo estratégico para él, no es una pieza más en el mapa. Es algo profundamente personal. Hay una historia que no se ha contado, un vínculo oculto que nadie más en la Confederación conoce.
Así que la misión de Marbeck va mucho más allá de la política. Esto es, en el fondo, una búsqueda de redención personal. No viene solo a sofocar una rebelión, no, viene a intentar corregir un error que cometió hace 25 años. Bueno, pues con todo esto sobre la mesa, bajemos a la superficie del planeta. Vamos a ver cómo estos dos caminos que venían en paralelo, el del joven líder rebelde y el del canciller atormentado, por fin chocan. Y es que la secuencia de acontecimientos es vertiginosa, rapidísima. Pensemos que en cuestión de días hemos pasado de una guerra de guerrillas en los túneles a tener a los dos líderes, enemigos acérrimos, en la misma ciudad, a pocos kilómetros el uno del otro. La tensión se puede cortar con un cuchillo, es casi insoportable. Vamos a intentar imaginar la escena desde la perspectiva de Marbeck. Va en su convoy, atravesando una ciudad que él recuerda de otra manera. Pero ahora la ve deteriorada, industrializada hasta el extremo. Y en los rostros de la gente que le mira al pasar no hay bienvenida, para nada. Lo que ve es una mezcla de resentimiento y quizá algo de curiosidad. Se está dando de bruces con el resultado directo de décadas de sus propias decisiones. Y en un momento dado pregunta, ¿alojamientos o celdas? Esta pregunta lo dice absolutamente todo. Él no está viendo progreso, está viendo opresión. Su insatisfacción con cómo se ha gestionado Ferrias es más que evidente. Queda claro que no ha venido aquí solo a firmar un acuerdo de paz, ha venido a hacer algo más. Y con esto el escenario está servido. El arquitecto del sistema frente al producto de ese mismo sistema. El líder de la confederación frente al líder de la resistencia. Y lo más fuerte de todo, un padre frente al hijo que nunca supo que tuvo. Es imposible que el conflicto sea más personal. Todo, absolutamente todo, converge en este preciso instante. Con tantísimo en juego, solo queda una pregunta en el aire. ¿Qué es lo que va a decidir el futuro de Ferria? Y esa, al final, es la gran pregunta que nos queda, cuando las cicatrices del pasado son tan profundas y los lazos de sangre tan complicados. ¿Es posible separar el deber del deseo? ¿La política de la redención personal? El destino de un planeta entero nada menos depende de la respuesta a esa pregunta. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Nos vamos a sumergir de lleno en el universo de Ferria, pero no para analizarlo desde fuera, sino para vivirlo desde dentro. Vamos a hacer una lectura cinematográfica de algunas escenas clave de su guión. Queremos entender cómo se construye este mundo, la tensión, los personajes, directamente desde el texto original. Así que, prepárense. ¡Empezamos! Y arrancamos en un momento que es absolutamente crucial, la llegada del canciller a Feria. Esta escena es fundamental, porque nos planta de golpe en medio de la tensión política, pero sobre todo, y esto es lo importante, en el corazón del conflicto personal que lo mueve todo. Vamos a escuchar cómo el guión nos mete en situación. Fijaos, desde la primera línea el tono ya está marcado. No es un amanecer cualquiera, es gris. La plataforma está fuertemente militarizada. Ya sabemos que esto no es un lugar feliz. El narrador nos cuenta, un amanecer gris se alza sobre la plataforma de aterrizaje fuertemente militarizada en Ferria. La nave del canciller Marbeck desciende lentamente, sus motores creando pequeñas tormentas de polvo en la superficie perpetuamente ocre del planeta. Y de ese plano general nos vamos a uno mucho más íntimo. Aquí vemos por primera vez al canciller Darius Marbeck. Y el guión nos da un detalle que lo cambia todo. Dentro de la nave, en su camarote personal, Darius Marbeck se ajusta el uniforme frente a un espejo. Sus manos tiemblan ligeramente, una rareza en un hombre acostumbrado al poder absoluto. Su asistente, Jorven, observa desde la entrada. Ese temblor nos dice que este viaje no es uno más para él. La tensión se puede cortar, incluso antes de aterrizar. Su asistente, Jorven, que es como la voz de la prudencia, intenta que dé marcha atrás. Nos deja claro que el riesgo es enorme. Escuchad. Canciller, aún estamos a tiempo de reconsiderar. Podemos manejar esto desde la flota orbital. Pero la respuesta de Marbeck es tajante. Y aquí empecemos a entender que su objetivo en Ferria va mucho más allá de la política. Es algo personal. No, Jorven. Hay cosas que deben hacerse cara a cara. Jorven insiste. Intenta apelar a la lógica, a la pura supervivencia. Le recuerda la realidad militar de la situación, lo que se van a encontrar ahí abajo. Los protocolos de seguridad están al máximo, pero sigue siendo territorio hostil. Y aquí llega la revelación, la frase que lo pone todo en perspectiva. Para Marbeck, esto no es una misión diplomática en un planeta enemigo, es una vuelta a casa. Ferria nunca fue territorio hostil para mí, fue hogar. Con esta frase entendemos de verdad sus motivaciones. Con esa palabra, hogar, todavía resonando, la escena vuelve al exterior.
El momento de la verdad se acerca. El guión lo describe así. La nave toca tierra con una suave vibración, las compuertas se abren y una rampa desciende. La expectación es palpable. Y fijaos en este contraste tan potente. Marbeck aparece y es la imagen de la autoridad, pero su mirada no está en el comité de bienvenida, no está en los soldados, está en el paisaje. El guión dice, Marbeck emerge, irradiando autoridad política, pero sus ojos exploran el paisaje, asimilando las cicatrices del bombardeo reciente, los edificios dañados, el polvo perpetuo que recordaba de su juventud. Está viendo las heridas de su antiguo hogar. Y al poner un pie en tierra, se encuentra con el gobernador Beylan. La bienvenida es fría, puramente militar. Beylan es la burocracia, el procedimiento, totalmente ajeno a la tensión emocional del momento. Canciller Supremo, bienvenido a Ferria. Hemos asegurado la zona de aterrizaje y establecido perímetros defensivos. Marbeck ni siquiera responde al informe militar. Su primera pregunta va directa al corazón del problema, a lo que de verdad le preocupa, la gente. ¿Cómo está la situación con la población local? Y la respuesta de Beylan es de manual, calculadora. Ojo a cómo llama a la gente insurgentes, cómo lo reduce todo a una operación táctica. Está deshumanizando el conflicto por completo. Tensa pero controlada. El cerco está funcionando. Los insurgentes han solicitado una reunión, como esperaba. Y de nuevo Marbeck se sale del guión. No quiere reuniones, no quiere estrategias. Antes de nada, quiere ver. Necesita entender por sí mismo qué ha sido de ese lugar. Bien, pero quiero ver la ciudad primero. Necesito entender lo que ha cambiado. Y esa necesidad nos lleva a la siguiente secuencia. Un tour por Talos, la capital. La imagen es increíblemente potente. Un convoy de vehículos blindados atraviesa las calles de Talos. La presencia militar es abrumadora, creando un pasillo de acero a través de la ciudad. Un pasillo de acero. Es que no se puede describir mejor la sensación de ocupación. Y nosotros vemos todo desde su perspectiva, desde dentro de ese vehículo blindado. Él ve una ciudad que aún reconoce, pero que está rota. Y lo más importante, ve las caras de la gente. A través de las ventanillas reforzadas, Marbeck observa. Los rostros de los ferrianos que ven pasar el convoy muestran una mezcla de resentimiento y curiosidad. Ahora la escena se vuelve más claustrofóbica. Estamos encerrados en ese vehículo con Marbeck y Beylan. Y aquí, en este espacio tan reducido, la conversación va a sacar a la luz el abismo que hay entre los recuerdos de Marbeck y la cruda realidad que ha impuesto el régimen. Mientras avanzan, una simple observación de Marbeck, que demuestra que su memoria está intacta, inicia un diálogo de lo más tenso con Beylan. Ese barrio no existía cuando estuve aquí. La respuesta de Beylan es puro lenguaje de informe. Técnica, fría, sin un ápice de humanidad. Expansión industrial de los últimos 10 años, alojamientos para trabajadores. Y aquí Marbeck va directo a la yugular, lanza una pregunta cortante, brutal, que cuestiona toda la narrativa oficial y expone la realidad de esos alojamientos. ¿Alojamientos o celdas? La respuesta de Beylan es la de alguien que ha sido acorralado. Se defiende con jerga corporativa, funcionales, eficiencia, pero al no responder directamente, en el fondo, está confirmando las peores sospechas de Marbeck. Es una evasiva que lo dice absolutamente todo. Viviendas funcionales, canciller, diseñadas para eficiencia. El convoy sigue y llega a un lugar simbólico, la Plaza del Pozo. Debería ser el corazón de la ciudad, pero el guión añade un detalle terrible, ahora parcialmente reconstruida tras la violenta represión de la última manifestación. Cada rincón que Marbeck mira está marcado por la violencia. Pero Marbeck no es el único que está observando. Mientras él recorre la ciudad, la resistencia no le quita ojo. Y aquí entra en juego una nueva pieza clave, Selene. Y mientras el convoy avanza por la ciudad, en las sombras, la resistencia observa cada movimiento. Selene, desde un puesto de escucha oculto, monitorea las comunicaciones, preparando el siguiente movimiento. El tablero se acaba de hacer mucho más grande. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de este primer vistazo? Pues hemos visto a un líder totalmente dividido entre su deber y su pasado. Hemos visto un mundo al borde del colapso, con una burocracia insensible y una resistencia que se mueve en las sombras. Y sobre todo se nos presenta el que parece ser el conflicto central de todo. Un padre, Marbeck, que vuelve a un hogar que ya no es el suyo, para enfrentarse a un hijo que ha crecido con su ausencia. El choque entre ellos dos va a decidir no solo su futuro, sino el de todo Ferria. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Ferria, El despertar de un mundo, un guión que nos presenta una saga de ciencia ficción épica. Juntos vamos a explorar su historia, a conocer a sus personajes y a entender el conflicto que, amenaza con hacerlo saltar todo por los aires.
La historia arranca con esta imagen que es potentísima. Desde la órbita, Feria parece un planeta más, uno cualquiera, un globo parduzco con vetas oxidadas. Y ojo, que esa descripción no es casualidad para nada, es la metáfora perfecta de un planeta que está literalmente siendo desangrado. Y aquí es donde se pone sobre la mesa el meollo de todo el asunto. Para el resto de la galaxia, Feria no es un hogar. ¿Qué va? Es una mina, sin más. Un planeta olvidado que solo sirve para alimentar un poder lejano. Y da igual a quién se lleven por delante en el proceso. Aquí vemos la desconexión, que es brutal. Por un lado, para la burocracia de la Confederación Galáctica, Feria es solo un código, P478, un numerito frío en un archivo. Pero la realidad, claro, es otra muy distinta. Detrás de ese código hay gente de verdad, hay una cultura entera, con sus familias, sus sueños y su sufrimiento diario. Imaginaos cómo tiene que ser vivir ahí. El guión te mete de lleno en esa atmósfera que casi no te deja ni respirar. Cielos que siempre son de color sepia por el polvo, unas torres de extracción enormes, gigantescas, que lo dominan todo como si fueran centinelas de metal. Y en medio de todo eso, la capital, Talos, que la describen como una herida abierta construida al borde de un precipicio. Tremendo. Pero claro, en un mundo así, tan oprimido, siempre acaba surgiendo algo, o alguien. Y aquí está a punto de aparecer una figura que lo va a cambiar todo. Y ojo, no es un guerrero ni un político, no. Es alguien que nace literalmente de las entrañas del planeta. Es la voz de Feria. Se llama Eiran Basek, un chaval de 22 años que ya es un ingeniero brillantísimo. Pero su verdadero talento, eso es otra historia. Es algo casi místico. Tiene una conexión especial, única, con el planeta. Puede sentirlo, notar sus tensiones, sus temblores. Los mineros más viejos lo dicen claro, él sabe escuchar a la roca. Y lo que define a este personaje por encima de todo es su lealtad. Es que es inquebrantable. Fijaos, le ofrecen un billete para salir de allí, una carrera de éxito, lejos de todo ese polvo y miseria, y dice que no, la rechaza, porque su compromiso no es consigo mismo, es con su gente. Él lo dice claro, su lugar está allí, en los túneles. Y claro, ese don que tiene es precisamente lo que va a hacer que todo estalle. Eiran se da cuenta de que la mina es inestable, de que hay peligro, y avisa a sus jefes. ¿Pero qué pasa? Que a la Confederación solo le importan los números. Pasan de él, ignoran sus advertencias y la mina se derrumba. La tragedia es inevitable. Y este es el punto de no retorno. 14. No es solo un número. Son 14 vidas, 14 personas que mueren no por un accidente, sino por pura y dura codicia. Y ese número, el 14, se va a convertir en un grito de guerra, en el símbolo de una injusticia que ya no se puede aguantar más. Vale, ahora hacemos un salto. Dejamos las minas oscuras y polvorientas de Feria y nos vamos directos al corazón del poder, a donde todo brilla. Porque claro, para entender de verdad la opresión hay que mirar a los ojos al opresor. Y fijaos en el contraste, porque es brutal. Por un lado Feria y por otro Eternium, la capital de la Confederación. Un mundo perfecto, con una arquitectura que desafía la gravedad, aire puro. Vamos, el polo opuesto a Feria. La cosa es que un planeta se consume para que el otro pueda brillar así. Y al mando de todo este tinglado, ¿quién está? Pues él, el canciller Darius Marbeck. Un tipo que impone, con una autoridad que se nota a kilómetros. Un político listo, calculador, es la cara visible del sistema que aplasta a Feria. A primera vista parece el malo malísimo de manual, ¿a que sí? Pues la cosa es bastante más complicada. Y aquí es donde la trama se pone de verdad interesante. Porque resulta que este canciller tan poderoso no siempre fue así, ni de lejos. Nos vamos 25 años atrás. Marbeck era un supervisor joven en Feria. En Feria, un idealista convencido de que podía cambiar las cosas desde dentro. Y bueno, incluso encontró el amor en ese planeta olvidado. Y esa conexión, ese pasado en Feria, es la clave de todo. Lo que parecía la típica historia de los malos contra los buenos, de opresores contra oprimidos, está a un paso de convertirse en algo mucho, mucho más personal. Y más trágico. Así que la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué conecta a estos dos? Al chaval rebelde de las minas y al hombre que gobierna el imperio. Están separados por un universo de poder, de distancia. ¿Qué hilo invisible los une? Vamos a por la primera pieza del puzzle. La madre de Eiran. Se llama Lyra Basek. Y no es solo su madre, es mucho más. Es la sanadora, una figura clave para toda la comunidad. El pilar moral que lo sostiene todo. Y ahora, la segunda pieza. Atentos. ¿Recordáis ese amor que el joven Marbeck dejó en Feria hace 25 años? ¿Esa mujer que era la esperanza de todo el planeta? Pues sí.
También se llamaba Lyra Basek. Y ahí lo tenemos, el giro de guión que lo pone todo patas arriba. El joven rebelde, que lidera la lucha para liberar Ferria, es el hijo del hombre que construyó el imperio que los oprime. Padre e hijo enfrentados en bandos opuestos y sin tener ni idea. Es un secreto que es literalmente una bomba de relojería a punto de estallar en el centro de la galaxia. Y es Lyra, la madre, la que le da todo el sentido a esta tragedia. Con estas palabras le desvela a Erran la verdad, que su lucha no es solo política, es mucho más. Es el legado de un idealismo que se perdió por el camino. Erran no solo está luchando contra un tirano, está luchando contra el fantasma de lo que su propio padre pudo llegar a ser. El punto clave es este. La historia se transforma por completo. Ya no va de una colonia que se rebela contra un imperio. No. Ahora es una saga familiar, pero a escala galáctica. Es la historia de una colisión que no se puede evitar, entre un padre y un hijo que no se conocen. Y los dos están luchando, sin saberlo, por el alma del mismo planeta. Así que, al final todo se reduce a unas preguntas que lo definen todo. ¿Quién es Marbeck en realidad? ¿Un tirano sin escrúpulos o un reformador que se vio atrapado por el poder? ¿Y Eiran? ¿Es un simple revolucionario o es la esperanza de que esos ideales perdidos puedan volver? Cuando estas dos fuerzas, unidas por la sangre pero separadas por el destino, choquen de frente, ¿quién va a ganar? Vamos a meternos de lleno en una historia de opresión, de rebelión y de un conflicto personal que, bueno, está a punto de ponerlo todo patas arriba. Hoy nos adentramos en el increíble universo de Ferria. Y lo primero que nos presentan es Ferria, un planeta que duele solo con mirarlo. Desde la órbita, como bien nos dice esta primera descripción, esas enormes minas son como heridas abiertas, cicatrices que te recuerdan a cada segundo la explotación brutal que ha dejado a este mundo, bueno, prácticamente sin aliento. Y claro, si así se ve desde el espacio, imaginaos la realidad a pie de mina. Para la gente que vive allí, para los que llaman a esto hogar, su mundo es básicamente eso. Polvo, un trabajo que nunca termina y sobre todo, mucho, mucho silencio. Aquí es donde choca todo. Por un lado tienes a la Confederación, ¿verdad? Para ellos, Ferria no es más que una línea en un informe, un código, P478, y unas cuotas que hay que cumplir. Simple. Pero por otro lado está la gente, los ferrianos. Para ellos es su casa. Y es una casa donde su vida, literalmente, vale menos que un trozo de mineral. Y justo en este mundo tan opresivo, tan silencioso, aparece nuestro protagonista, Eiran Basek. A ver, sobre el papel es un ingeniero, un técnico más, pero Eiran tiene algo que nadie más tiene, un don casi mágico. Es capaz de escuchar a la roca, de sentir sus tensiones, sus quejidos, como si la propia montaña le estuviera hablando. Como os podéis imaginar, un don así en un sitio como Ferria no es una bendición, es una bomba de relojería. Y está a punto de poner a Eiran en conflicto directo con sus jefes, con la autoridad. Lo que viene ahora es sencillamente una catástrofe que se veía venir. Eiran lo ve, lo siente, y los sensores lo confirman. La mina es una trampa mortal. Se lo dice a su superior, a este tal supervisor Keller, no una sino varias veces. Le ruega, casi le suplica, oiga que aquí se va a matar gente, que estamos hablando de vidas humanas. Y la respuesta de Keller es demoledora. No hay tiempo para retrasos, Basek. Arréglalo y punto. O sea, le da absolutamente igual. Las cuotas, el mineral, el dinero, eso es lo único que importa. Las vidas son prescindibles. Y claro, pasa lo que tenía que pasar. El sector 7 se viene abajo, un colapso catastrófico. Y el resultado, el precio de esa avaricia es este número, 14. 14 mineros muertos. Para Irán, esto es un punto de no retorno. Entiende perfectamente que eso no ha sido un accidente. Ha sido una sentencia de muerte firmada por la indiferencia. Y esa tragedia es la chispa, la gota que colma el vaso. El ingeniero preocupado muere ese día, y en su lugar nace un rebelde. Se acabó. A partir de este momento, toda esa inteligencia, todo ese don que usaba para entender la roca y asegurar túneles, lo va a usar para otra cosa muy distinta. Para reventar el sistema desde dentro. Es la hora de empezar una rebelión. Y ojo, que no es un impulso ciego. Eiran pasa de ingeniero a estratega en un abrir y cerrar de ojos, y diseña un plan brillante con 3 pasos muy claros. Primero, cortarles los suministros. Dejar a la Confederación sin recursos. Segundo, hacerse con las comunicaciones. Quien controla la información, controla el relato. Y tercero, y quizás lo más importante, romper el miedo. Demostrarle a su gente que no son esclavos, que pueden luchar y que pueden ganar.
Y lo mejor es que no lo hace solo. La gente responde. Se le unen mineros, otros técnicos y una figura clave, su propia madre, Lyra, que es una especie de sanadora en la clandestinidad. Todos juntos se convierten en una resistencia de verdad, unida por un juramento sagrado, que ningún ferriano más morirá por la codicia de otros. El movimiento empieza a crecer, a hacer ruido, y ese ruido viaja muy, muy lejos, tanto que llega a los oídos de la persona que está en la cima de la pirámide, el pez gordo, el líder de todo el régimen opresor de la Confederación. Hablamos del canciller Darius Marbeck, el arquitecto de todo este sistema. Un tipo que, desde su despacho de lujo en la capital, Eternium, lo controla absolutamente todo. Y de repente esta pequeña e insignificante rebelión en un planeta minero perdido se convierte en algo que le molesta, en algo personal. Y aquí la historia se pone muy, muy interesante. ¿Por qué le importa tanto Ferry a este hombre? ¿Por qué no manda a un general y se olvida? Pues porque hay un secreto de hace 25 años. Resulta que un Marbeck mucho más joven, quizás incluso más idealista, estuvo destinado en Ferria, y allí conoció a una mujer, a Lyra Basek, sí, la madre de Irán. Así que ya lo veis, todo está conectado. Ese pasado oculto está a punto de chocar con el presente de una forma absolutamente brutal. El conflicto ya no es solo político, se va a convertir en algo increíblemente personal y devastador. De repente, la pregunta clave cambia por completo. Ya no es solo ¿ganarán los rebeldes? Ahora la pregunta es ¿qué une realmente a Darius Marbeck y a Iran Basek? Esta guerra por un planeta se ha transformado, sin que nadie lo sepa, en una tragedia familiar de proporciones cósmicas. Porque la respuesta a esa pregunta es el gran giro de esta historia. El canciller Darius Marbeck es el padre de Iran Basek, el opresor y el libertador, padre e hijo, enfrentados a muerte. Y de repente el conflicto decidirá mucho más que el futuro de Ferria, decidirá el alma de una familia. Y nos deja con una pregunta final en el aire, ¿no? Una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pesa más? ¿La sangre o las ideas? A ver, ¿qué pasa cuando el mismísimo arquitecto de un sistema opresivo descubre que su mayor enemigo es su propio hijo? Pues esa es la pregunta que nos lanza Ferria, el despertar de un mundo. Una historia de rebelión, de lazos familiares que ni te imaginas y de cómo la avaricia de una corporación puede acabar plantando las semillas de su propia destrucción. Esta primera imagen ya nos lo dice todo, ¿verdad? Feria no es un paraíso, ni de lejos. Desde el primer momento lo vemos como un planeta herido, un mundo explotado hasta la médula, casi como si fuera una cicatriz flotando en el espacio. La historia nos va a llevar a dos mundos que son, vamos, la noche y el día. Por un lado tenemos la colonia minera de Ferria, un lugar de curro durísimo y cielos que ya ni recuerdan su color original. Y justo en el otro extremo, Eternium, la capital galáctica, brillante, impoluta, el centro del poder. Y aquí es donde vemos el abismo que los separa. Es brutal. Para un minero en Ferria la realidad es el polvo en los pulmones y la lucha diaria para llegar al día siguiente. Pero para un burócrata en Eternium, Ferria no es un hogar, es la Colonia Minera Clase B P478, un número, una estadística en un informe que tiene que cuadrar sin importar el coste humano que haya detrás. Y en medio de toda esta opresión conocemos a Iran Basek. Ojo, no es un soldado, es un ingeniero. Pero tiene estabilidad casi mágica para escuchar la roca, para sentir el peligro. Esto lo convierte en el protector de su gente. Y su lealtad es a prueba de bombas. Cuando le ofrecen una salida, una vida de lujo, la rechaza, porque su sitio, como él dice, está en los túneles, con los suyos. El ambiente en Ferria hasta que arde, es un polvorín a punto de estallar. Y ya se sabe, en estos casos solo hace falta una chispa para que todo salte por los aires. Y esa chispa, claro, va a ser una catástrofe que se podría haber evitado perfectamente. Y Erran, usando su don, lo ve venir. El sector 7 es una trampa mortal. Los sensores lo confirman. Todo el mundo lo sabe. Le avisa a su jefe, el supervisor Keller. Pero la respuesta es de una frialdad que hiela la sangre. Las cuotas se cumplen. Punto. No hay tiempo para retrasos. La productividad por encima de las vidas. 14. Ese es el precio de la avaricia. Un derrumbe brutal en el sector 7 se lleva por delante a 14 mineros. 14 personas que no van a volver a casa porque para la Confederación no eran más que números en una hoja de cálculo. Y esta tragedia es el punto de no retorno, lo que transforma a Iran para siempre. El ingeniero que protegía a sus amigos se convierte en la voz de la revolución. Sus palabras ya no son de luto, son un grito de guerra. Acaba de nacer un líder. Vale, ahora la historia nos lleva al otro lado del tablero,
a la lujosa capital Eternium. Aquí vamos a conocer al antagonista, el canciller Darius Marbeck. Y agarraos porque su conexión con ese mundo que está exprimiendo es mucho más profunda y personal de lo que nadie se podría imaginar. La historia de Marbeck es de película. No penséis que siempre fue el malo de la historia. ¿Qué va? De hecho, empezó en Feria como un joven lleno de ideales que quería cambiar las cosas. Se enamoró, tuvo una vida allí, pero le pusieron delante una elección, el poder o sus principios. Y bueno, ya sabemos qué camino tomó. Y aquí está la pieza clave, la que une todas las tramas. Lyra Basek, la madre de Eiran. No es solo una curandera, es el nexo viviente entre el héroe y el villano. El secreto que lo une todo. Un secreto que ha guardado durante más de 20 años. Y ahí está, el bombazo. El líder de la rebelión es el hijo del hombre que encarna toda la opresión. El arquitecto del sistema contra el que lucha Eiran. Es su propio padre. Y lo más fuerte es que al principio de todo esto, ninguno de los dos lo sabe. Lo que es fascinante es ver cómo descubren la verdad cada uno por su lado. Eiran se entera por su madre, en una conversación íntima, dolorosa, que le da un nuevo sentido a su lucha. Marbeck, en cambio, se entera como se entera de todo, a través de un frío informe de inteligencia. Para uno, la verdad es gasolina para el fuego. Para el otro es como mirarse en un espejo roto. Es el eterno conflicto, destino contra decisiones, la sangre contra la ideología. Con este secreto a punto de estallar, el choque de trenes es inevitable. El canciller Marbeck, que no entiende de dónde ha salido ese líder rebelde, decide visitar Feria en persona. Y sin saberlo, está a punto de provocar un punto de inflexión brutal. La resistencia, con Eiran a la cabeza, aprovecha la visita para hacerse oír. Pero ojo, no es un ataque, es una manifestación pacífica. Lo único que quieren es que el canciller, y de paso toda la galaxia, escuche sus demandas de justicia. Pero la maquinaria de la opresión, una vez que la pones en marcha, es muy difícil de parar. Marbeck, quizá por curiosidad o porque le queda un resto de su antiguo yo, da una orden clara. No intervengáis, quiere escuchar. Pero a las fuerzas locales les da exactamente igual y cargan contra los manifestantes con una violencia desmedida. Y el resultado es inmediato, y lo cambia absolutamente todo. Primero, la resistencia demuestra que no son 4 anarquistas. Se retiran de forma ordenada, con una disciplina militar. Segundo, Marbeck, al ver la masacre que él no ha ordenado, se da cuenta de que ha perdido el control. Y tercero, para Eiran, se ha cruzado la línea roja. Se acabó el diálogo. La protesta ha terminado. La guerra acaba de empezar. La violencia en las calles lo acelera todo, por supuesto. Empuja a nuestros dos protagonistas a una confrontación final que ya no es solo política, sino que ahora es profundamente personal. Eiran no pierde ni un segundo. Aprovecha la indignación por la masacre para consolidar su poder. Ya no es el líder de una protesta, no. Toma el centro de comunicaciones y se convierte, literalmente, en la voz de todo el planeta, lanzando un mensaje que une a todos los asentamientos bajo una única bandera. La respuesta de la Confederación es la de siempre, la predecible, fuerza bruta. Envían su flota de pacificación, bombardean objetivos, asedian la ciudad principal, lo de siempre. Pero aquí es donde Marbeck mete un giro de guión. Sabiendo que el líder rebelde es su hijo, frena a los militares y presiona para conseguir una cosa: una reunión cara a cara. Esta frase, que le dice a su ayudante justo antes de aterrizar, lo resume todo. Su misión ya no es aplastar una rebelión. Es algo mucho más personal. Es un intento de redención, un viaje para enfrentarse a los fantasmas de un pasado que se creía que había dejado enterrado para siempre. Y al final, la historia nos deja con esa pregunta, que es potentísima. Toda la política galáctica, la guerra, la rebelión, todo se reduce a un conflicto íntimo, a un choque explosivo. Un padre y un hijo en bandos opuestos de una guerra a punto de verse las caras. Y el destino de un mundo entero pende de ese encuentro. Vamos a imaginarnos por un momento un planeta olvidado, uno que es poco más que un número en un registro galáctico, un mundo cubierto de polvo, de industria, donde, sin que nadie lo sospeche, algo está a punto de estallar. Esta es la historia de cómo Feria finalmente encontró su voz. Para casi cualquier nave que cruza la galaxia, Feria no es más que eso, un punto marrón en el mapa estelar, una parada técnica sin la menor importancia. Pero claro, esa superficie, esa apariencia estéril, es solo una fachada, porque debajo de todas esas cicatrices de la minería, lo que hay es una sociedad entera, con su cultura y sus sueños, que la galaxia simplemente ha decidido ignorar.
Y si nos acercamos, en el corazón de este mundo encontramos Talos. Y la verdad es que la imagen de una herida abierta es perfecta, no hay mejor manera de describirlo. No es una ciudad hecha para vivir, para nada. Es un centro industrial gigantesco, construido en círculos alrededor de un pozo minero descomunal, un lugar de ruido constante, de trabajo agotador, el motor que alimenta a la Confederación mientras, poco a poco, va consumiendo a su propia gente. Es que, oficialmente, Ferria ni siquiera tiene un nombre. Solo un código, P4478, Planeta Mina. Para la Confederación, este mundo y la gente que vive en él no son más que una línea en una hoja de cálculo. Las vidas humanas, bueno, son solo una variable más que hay que optimizar para cumplir las cuotas de producción. Así de simple, así de brutal. Y aquí tenemos el gran contraste de esta historia. Por un lado, Feria, cielos ocres, aire que casi se puede masticar por el polvo mineral y la arquitectura funcional, casi agresiva, de Talos. Y por el otro, Eternium, la capital de la Confederación. Limpia, brillante, una maravilla de la ingeniería donde se toman todas las decisiones. Pues bien, estos son los dos polos de la historia, el que oprime y el que está siendo oprimido. Y es justo aquí, en mitad de todo este polvo industrial, donde aparece nuestro primer protagonista, Eiran Vasek. A simple vista podrías pensar que es un ingeniero más, pero Eiran tiene algo especial, una conexión casi mística con el planeta. Dicen que es capaz de escuchar la roca, de sentir sus tensiones, de anticipar cuándo se va a romper. Un talento que, en un sitio como Ferria, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero Eiran es mucho, mucho más que su don. Es un hombre que se define por su lealtad. De hecho, llegó a rechazar un ascenso que lo habría sacado de Ferria para siempre. ¿Por qué? Porque sentía que su sitio estaba allí, en los túneles, protegiendo a su gente. Él no ve la negligencia de la Confederación como un simple error administrativo. La ve como lo que es, una amenaza directa a la vida de sus compañeros. Lo fácil habría sido irse, ¿verdad? Buscar una vida mejor, lejos de las minas. Pero su respuesta fue esa, así de clara. Y ese compromiso total con su gente, esa decisión, es la semilla de todo lo que está por venir. Es la primera chispa del líder en el que se va a convertir. Y ahora, vámonos al otro extremo de la galaxia, a los pasillos impecables del poder en Eternium. Aquí conocemos a Darius Marvek, el Canciller Supremo. Es, literalmente, la personificación del sistema, eficiente, poderoso y con una apariencia impasible. Él es el arquitecto de las políticas que exprimen a mundos como Ferria hasta la última gota. Pero ojo, que Marvek no siempre fue este hombre frío y calculador. Hubo un tiempo, hace mucho, en que fue un joven idealista, alguien que de verdad creía que podía cambiar el sistema desde dentro, que quería ver personas, no solo cifras en un informe. Pero el sistema le dio este consejo, este cínico consejo, y ese fue el momento que lo cambió absolutamente todo. Y es justo aquí donde la historia se vuelve, bueno, profundamente personal, porque resulta que Marvek no es ningún desconocido en Ferria. En su juventud trabajó allí como supervisor. Fue en ese mundo polvoriento donde su idealismo se dio de bruces con la realidad y donde conoció a una mujer llamada Lyra. Su ascenso al poder en Eternium se construyó precisamente sobre la decisión de dejar atrás Ferria y de dejarla a ella. Así que, de momento, tenemos esto. Dos hombres en mundos totalmente opuestos, en una trayectoria de colisión que parece inevitable. Un joven ingeniero que lucha por su gente y un canciller todopoderoso que representa todo lo que él odia. Pero, ¿y si la conexión entre ellos fuera mucho más profunda, mucho más íntima de lo que nadie podría imaginar? Fijaos en la cronología de los hechos, porque es reveladora. Primero, Marvek abandona Ferria para empezar su carrera en la capital. 9 meses más tarde, nace Irán. Y ahora, años después, sus destinos están a punto de chocar de frente. Las piezas encajan de una manera que casi parece inevitable. La conexión oculta es la más simple y al mismo tiempo la más devastadora de todas. Darius Marvek es el padre de Eiran Vasek. El arquitecto del sistema opresor es el padre del hombre que ha jurado destruirlo. Y de repente, la revolución se convierte en una tragedia familiar de dimensiones épicas. Y lo más fascinante es cómo descubren la verdad ambos. A Irán se lo cuenta su madre, Lyra, en una confesión que le destroza los cimientos de su identidad. Y mientras tanto, a miles de años luz de distancia, Marvek lo descubre leyendo un frío informe de antecedentes. Y lo más importante, ninguno de los dos sabe que el otro también lo sabe. 14. Este número lo cambia todo. Y no, no es una estadística. Son 14 mineros que murieron en el colapso del sector 7. Un colapso del que Irán había advertido, una y otra vez. Una tragedia que se podía haber evitado y que se convierte en la chispa que, finalmente, enciende la llama de la rebelión.
Esa tragedia fue el detonante. La muerte de esos 14 mineros unió a todos los trabajadores en una resistencia organizada. Y claro, esta insurgencia creciente obligó al mismísimo canciller Marbeck a viajar a Ferria para sofocarla personalmente, sin tener ni la más remota idea de que estaba volando directo hacia una confrontación con el hijo que nunca conoció. Y aquí, en sus propias palabras, vemos la transformación completa de Irán. Ya no es solo el ingeniero que intenta poner parches en un sistema roto, ahora es un líder que lo desafía. Y fijaos en cómo usa el lenguaje deshumanizador de la Confederación, el de los números, y se lo devuelve como un arma. El clímax llega durante la visita de Marbeksor. Ireiran organiza una manifestación pacífica, un simple acto de dignidad. Lo irónico es que el propio canciller, por un momento, parece dispuesto a escuchar, pero las fuerzas locales, nerviosas y sobrepasadas, desatan una represión brutal. Esa violencia, no planificada, lo rompe todo y hace que cualquier tipo de reconciliación parezca ya imposible. Y así, todo se reduce a esta pregunta final. Ya no es solo la lucha por un planeta, es el idealismo perdido contra una nueva esperanza, es el poder contra la justicia. Y por supuesto, es un padre contra un hijo, que son, en el fondo, reflejos rotos el uno del otro. Su colisión no solo definirá sus vidas, decidirá el destino de un mundo entero.